claves para el desafío secesionista. Podemos anuncia su respaldo al mismo. Y la Generalitat avisa que aprobará la ley de referéndum el próximo miércoles. Esta noche, en Al Día Debate, nos lo cuenta Rosa Díez. No vamos a entrar más en esta campaña de desprestigio hacia los Mossos d'Esquadra. Ayer el conseller Forn dio todas las explicaciones oportunas, son las que hay. Y, por tanto, si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo. Pues ahí lo tienen, frases del portavoz de la Generalitat, es decir, mensaje oficial de la Generalitat, el señor Turull, asegurando si alguien quiere insinuar algo que tenga el coraje de decirlo. La verdad es que el gobierno no ha entrado a ese trapo y el periódico que lo está sacando es El Periódico de Cataluña. Con lo cual es un poco complicado asegurar que esto pertenezca a algún tipo de maniobra externa. Pero bueno, la cuestión es que lanzaba ese mensaje. No le contestaba el gobierno no quiere entrar en esta historia, lo dejaba muy claro Méndez Vigo, pero Rosa Díez, bienvenida a esta parte del debate. ¿Este reto significa algo más? Es decir, ¿significa si el gobierno quiere entrar en una especie de pelea previa al 1 de octubre que entre? Hombre, yo no puedo hablar en nombre del Gobierno, ni pienso hablar en nombre del Gobierno, pero yo no, las palabras del portavoz de la Generalitat no las veo como un reto, las veo como una cortina de humo para esconder su propia responsabilidad. O sea, no se trata de retar a nadie para que alguien diga lo que él cree que la otra persona tiene que decir o que la otra institución tiene que decir. Es que lo que les estamos haciendo los ciudadanos al Gobierno de la Generalitat y a sus responsables políticos son preguntas respecto a si se hizo todo lo que estaba en su mano hacer para prever un atentado. Pero no porque, a ver, cuando hay un atentado, el gobierno nunca es el culpable. Los culpables son los terroristas. Siempre son los terroristas los culpables. O sea, se produzca el atentado en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en París, en Bélgica, en cualquier sitio. Los responsables, los culpables, son los terroristas. Pero en cualquiera de estos grandes atentados de los que hemos sufrido en los últimos meses en toda Europa, y desde luego en el que se sufrió en Estados Unidos con las Torres Gemelas, es que en todos los países han hecho inmediatamente, al día siguiente, se ha constituido una comisión para investigar sobre los procedimientos que pudieran haber fallado. ¿Sería conveniente ahora, Rosa? Pero por supuesto, pero es que es lo normal. O sea, es lo que hacen las sociedades democráticas normales, pero no para echarle la culpa a nadie, sino para averiguar qué falló, porque siempre hay fallos. Por supuesto, la seguridad completa y absoluta no existe nunca, pero siempre hay fallos que uno debe de tratar de evitar para que no se vuelvan a producir esos atentados. O sea, que yo cuando sale un responsable político y dice, si alguien quiere decir no, lo que queremos es pedirle a usted explicaciones, porque usted tiene la obligación de dar explicaciones y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de pedirle explicaciones y además tenemos el derecho a conocer, pero no para culpar a nadie, sino para evitar, en la medida de lo posible, insisto, que se produzcan los mismos fallos que se han podido producir. Ahora, si nos negamos a asumir que se han podido producir fallos y que los fallos han podido ser múltiples, pues ¿quién paga las consecuencias de eso? ¿La Generalitat? ¿El gobierno de la nación? No, los ciudadanos. Entonces, es eso que dice el mayor de los Mossos d'Esquadra en esa entrevista que hemos leído ahora de hace 4 meses, que no iban a poner volardos porque no van a hacer cosas por si acaso. Hombre, por favor, la seguridad... No, por si acaso... ni por postureo. A ver, lo del postureo es una cosa discutible, pero el por si acaso, negar que se tomen medidas de seguridad por si acaso es negar la base de la prevención en materia de seguridad, porque la mayor parte de las medidas preventivas se toman por si acaso. ¿Por qué no registran cuando entramos en los aviones, en los aeropuertos? Por si acaso. ¿Por qué ponen volardos o otro tipo de disuasores? Por si acaso. ¿Por qué ponen controles en las carreteras? Por si acaso. ¿Por qué identifican? Por si acaso. O sea, la disuasión y la prevención está basada en el por si acaso. Entonces, bueno, me parece impresentable que para no dar explicaciones sobre lo que es de su responsabilidad se atreva a hacer esta bravuconada de, a ver, si me quieren decir que me digan, pues yo le digo, oiga, usted tiene que dar explicaciones. Libertad Martínez, Alejandro López Miguel, bienvenidos. Luego va a estar con nosotros Javier Chicote porque tiene una información en la que afirma el periódico ABC que no fue una vez, no fue una advertencia de Estados Unidos,
tampoco fueron 2. Fueron 3 advertencias. Es decir, fue reiterada precisamente al ver que no parecía que se estuviesen tomando determinadas medidas con respecto a la primera, hubo 2 posteriores. Luego nos lo va a contar. ¿Tenéis la misma sensación que tiene Rosa Díez de que está la Generalitat intentando esconderse para no dar explicaciones, Liber? Sí, a ver, pero eso lleva haciendo desde el principio. Es decir, yo entiendo y además comparto lo que decía Rosa. Es decir, en los primeros momentos, ante un atentado, uno puede disculpar muchas cosas. Lo que están haciendo ahora mismo es otra cosa distinta, es poner una cortina de humo, es además poner la responsabilidad en cualquiera que no sea ellos y además hacer dejación de funciones. Y esto, como estaba diciendo aquí, esto es malo para los ciudadanos, esto no es malo para el político de turno, ni es malo. Esto de tirarse la pelota desde Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid, esto lo que hace es generarnos inseguridad a todos. Porque a partir de aquí tú te planteas, si no hay los por si acasos, ¿qué va a ocurrir? Mañana cualquiera, el alcalde de no sé dónde o la alcaldesa de no sé dónde decide que no le gusta no sé qué y no hay un por si acaso. Ayer dábamos la noticia, de hecho, de que el responsable máximo antiterrorismo, básicamente antiyihadista en estos momentos de Europa, advertía de que lo de Barcelona, y era un titular literal, lo de Barcelona se repetirá. No decía se puede repetir, decía se repetirá porque hay 50.000 radicales en estos momentos en Europa. Alejandro. Sí, probablemente intenten atentar y lo hacen cada día, lo han hecho los últimos meses y menos mal que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado ahí con esas tareas de prevención que decía Rosa, ¿no? No tiene mucho sentido que la Generalitat diga primero una cosa y luego otra, por eso que decían de que en los primeros instantes pues sí puede haber confusión, después no. Sin embargo, también hay que decir que al igual que estaban avisados los Mossos, lo estaba el Centro Nacional de Inteligencia, lo estaba la Guardia Civil, lo estaba la Policía Nacional, y eso es una cosa importante. Y si el día 25 de mayo reciben este mensaje y todos ellos dan cuenta de que, bueno, es una información sin verificar, no lo tienen muy claro, que menos que ahora se explique quién sabía y por qué se descarta esta amenaza, que por otra parte no era específicamente en la Sagrada Familia, como se especulaba con que los terroristas iban a ir, sino en las Ramblas, donde fueron finalmente cuando se frustró su plan, pero el gobierno también ha tirado balones fuera y ha dicho Generalitat. Aquí la cuestión, si me permites, la cuestión es que por eso es importante que se investigue qué protocolos podían haberse activado y no se activaron y que se haga una investigación sin ir buscando culpables, sino buscando responsabilidades. Pero la responsabilidad de la Generalitat y de las autoridades de los Mossos d'Esquadra no solamente es no haber activado en su momento porque no le dieron credibilidad, es que al no darle credibilidad, quienes tenían la responsabilidad, por ejemplo, de avisar al Ayuntamiento de Barcelona, era la Generalitat, no era por una distribución competencial, no le estoy salvando la cara a nadie porque no corresponde. Es que no le avisaron ni siquiera al Ayuntamiento de Barcelona, según dice todo el mundo, para no perder la fuente. Esa fuente que contactó directamente con los Mossos en vez de hacerlo a través del CENIC o como se llame esa institución. Pero lo más gordo, a mi juicio, lo inaceptable, no es solo que desvíen la atención con tinta de calamar, es que mienten, porque es que dijeron que no habían recibido ninguna comunicación. La mentira es lo que es insoportable. Pues precisamente por eso... Mientan. Carlos Dávila, Paco Maruenda, os pregunto por qué el responsable, el portavoz del gobierno, sí que ha deslizado, después de decir, lo vamos a escuchar luego, que evidentemente los terroristas son los que son, los culpables, los responsables son los que son los terroristas. Pero a partir de ahí sí que ha deslizado una frase, ha dicho que Carles Puigdemont tendrá que explicar, ha dicho literalmente Mendevigo, portavoz del gobierno, por qué negó el informe de Estados Unidos. Claro, es que aquí el problema es que esta información les ha cambiado el paso. Ellos, tras el horror del atentado, decía Rosa una cosa que es tan evidente que no hace falta repetirla. Aquí los culpables son los que matan. Los culpables son los terroristas, ni las policías, ni los Mossos, ni la Policía Nacional, ni nadie. El que mata es el culpable, pero a partir de ahí hay que pedir responsabilidades. Pero eso lo dices tú, pero claro, en la manifestación no decían eso. Lo decían, efectivamente, lo decíamos nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta información les ha cambiado completamente el paso. Entonces, empezaron a decir, no solamente eso, sino que terminamos, les pegamos 4 balazos, matamos a esta gente, que otra de las cosas que podríamos pensar es por qué han hecho las cosas de esta forma. Porque es que un terrorista vivo vale más que un terrorista muerto. Eso, evidentemente, y un yihadista mucho más. Y entonces, no solamente les ha cambiado el paso, sino que han tenido que ir espontáneamente, ir cambiando sus argumentos para llegar a un punto en el que se contradicen a sí mismos, en la mentira, como decía Rosa. ¿Y ahora qué pasa? Que estos señores tienen que reconocer algo que les viene muy mal reconocer, que es que no estaban preparados para esto. Y aquí el debate que se tiene que abrir, a mi juicio, a partir de ahora, es el sobredimensionamiento de las policías autónomas, que no existe en ningún país del mundo. En ningún país, desde luego, en Estados Unidos, cuando pasa algo por el estilo, interviene la Guardia Nacional.
Y en Alemania no es la policía de Baviera la que se ocupa de este asunto, ni la de Sajonia, ni la ciudad hanseática de Hamburgo. Las que son los que intervienen son la Policía Federal. Y aquí sucede esto. El gobierno del Partido Popular lo que ha hecho es bondades. Es decir, no se han portado muy bien, no están dando información. Luego hablas con ellos, hablas con los responsables y te dicen, bueno, es que estos señores se creían Hércules Cortés, se creían que todo iban a hacerlo ellos y que lo podían hacer ellos. Y al final no tenían ninguna experiencia en el combate contra esta gente. No tienen además ningún tipo de información porque no tienen relación con los cuerpos de seguridad europeos y porque no están en la Europol y porque no están en todo eso. Por tanto, vuelvo a repetir aquí, si alguna lección, desde mi punto de vista, tenemos que tener a partir de ahora es que revisar este sobredimensionamiento. Paco Marvenda, pero vosotros publicabais hoy en el periódico cierta relación que sí que existía con la CIA. Una relación de formación, una relación de asesoría. Y lo insistimos mañana, es más, es todo tan grotesco que es que entre los Mossos, ¿verdad? Mossos y CIA. Y la CIA han estado en Langley haciendo cursos donde se les ha explicado la relevancia de las alertas, cómo hay que tomarlas, claro, porque una alerta, no, hombre, sería mucho más que una alerta, que ponga, no, mire, tal día a tal hora, con estos teléfonos, con estas personas, etcétera. Esa no es la misión. Es decir, la CIA y las agencias que están integradas en ese gran núcleo, ¿no?, que es la Agencia Estatal de Contraterrorismo, ¿no?, porque ahí todos vuelcan, ¿no?, todo en ese centro. No, digo el de Estados Unidos. Por eso ahí la ambigüedad de cómo han estado mintiendo, ¿no? Entonces mañana vamos a explicar eso, que ellos han estado allí y saben perfectamente cómo hay que moverse. No, aquí lo grave de toda esta cuestión, aparte, lógicamente, primero el atentado, la muerte de seres humanos y de heridos, como es obvio, ¿no? Pero luego lo grave es la mentira, es decir, ellos han empezado mintiendo desde el primer momento. ¿Dais por hecho que han mentido? Hombre, es constatable. Mira, han mentido en primer lugar cuando, sabiendo que había más muertos, dijeron que solo había uno. Eso fue increíble, ¿no? ¿Y durante cuántas horas, Paco? Y entonces, claro, eso es muy grave. Sostenidamente. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Que un consejero de la Generalitat, cuando la Policía Municipal está confirmando que ya hay más de 10 muertos, que diga uno, es una grave irresponsabilidad. Luego, que mienta el jefe de los Mossos es increíble, ¿no? Porque él es un funcionario. Es decir, lo que no puede hacer es de político independentista y al final se les ha pillado con la mentira. Y ya la cosa ya últimamente ya más grotesca es cuando se ha sabido que quien filtró esa información fue el propio presidente de la Generalitat, Puigdemont. Esa es una información que estaba dando vueltas. Eso, vamos, eso es muy gordo. Es decir, es que eso es real. Ha habido 2 personas que filtraron, ellos se reunieron con directivos del periódico de Cataluña y luego, claro, emprender una campaña. Yo no he visto hasta ahora, mira que tengo una cierta edad, jamás a unos políticos, otra vez un político critique a La Razón, a 13 Televisión, a Digital, a quien les dé la gana. Pero eso porque no están acostumbrados en Cataluña a que hay un periódico libre, que hay un periódico independiente, lo grave es y que diga las cosas como son. En un acto institucional para mentir, para insultar y para ofender a un periódico que lo que hace es cumplir con su trabajo. Voy a lanzar la pregunta que tenemos para todos los telespectadores, ahí la tienen. ¿Respalda al gobierno? En la frase que ha realizado, que ha emitido hoy mismo Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, en el uso de todas las armas democráticas, todas las armas que ofrece la democracia, frente al 1 de octubre. En la frase suya, la vicepresidenta del Gobierno ha dejado claro que en el momento en el que se convoque oficialmente ya ese referéndum, todas las armas democráticas caerán precisamente sobre quienes lo convoquen, es decir, sería lógicamente sobre los partidos separatistas. Pues ahí lo tienen, ¿respalda al gobierno, sí o no? Quiero que veamos esa frase a la que estabais aludiendo, Rosa. El señor Trapero desmiente literalmente al periódico. Y vamos a comentar esto porque es verdad que a lo largo de hoy, sobre todo ayer ya se empezó a hablar de esta historia, de que una de las fuentes que lo habría filtrado habría sido el propio presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. Vamos a ver a Trapero cómo lo desmiente. Hoy, escuchándolo en algún medio de comunicación al director de este periódico, lo que antes era la CIA, hoy ya era el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, de quien teóricamente había recibido eso. ¿Por qué nos tenemos que creer la información que él da? ¿Qué sello, qué fiabilidad tiene ese documento? ¿Dónde pone que es un documento de la CIA o del Centro Antiterrorista que se envió a Mossos? Pues Rosa, lo que se está filtrando es eso, que una de las personas que contribuyó desde luego a creérselo era el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sí, es muy propio de él, para presumir de que tiene relaciones internacionales. O
sea, de que la CIA hablan con ellos para lo mismo que han hecho al día siguiente del atentado, que es que ha habido cosas brutales. ¿Quiénes han sido? ¿Los de la CUP? ¿Los que han dicho hemos sido un Estado? No, alguien de Esquerra Republicana. Durante 37 horas seguidas Cataluña fue un Estado, es decir, para presumir de esas cosas, ¿no? O sea, no pueden presumir de lo importante. Que recibía como ministro. Claro, y entonces es que me permites decir una cosa, Rosa. Es tremendo. Tú decías antes, la sobredimensionamiento de la policía autónoma que has dicho, autonómica. El problema es ese, que la policía autonómica funciona como si fuera autónoma y las policías no tienen que ser autónomas, son autonómicas, o sea, no autónomas, no hacer lo que les da. En último caso dependen del Ministerio del Interior. Lo que les da. Es el Ministerio del Interior que tampoco dio credibilidad a este aviso de la CIA del que estábamos comentando ahora. Palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, era demasiado genérico. Pero si Vamos a ver si cogemos las cosas como las tenemos que coger. Mentir del exsecretario de Estado de Seguridad. Gracias, Carlos. El problema no es ese, el problema es que se mintió. Estoy de acuerdo. O sea, no puedes dar una versión y luego dar otra. Es que yo creo que la cuestión es que han mentido a sabiendas de que estaban mintiendo para cubrir su irresponsabilidad y, sobre todo ahora, para echarle la culpa a otros, como si no hubiéramos aprendido de nuestro propio pasado y de nuestros propios errores. ¿Y para qué? Para no asumir la responsabilidad y para no hacer una investigación independiente que establezca, en fin, la verdad de los hechos. Pero fíjate... ¿Para establecer quiénes son los responsables? Sí, pero sobre todo para evitar, si se puede, que se vuelvan a producir fíjate, hechos. Rosa, es que ha habido muchos muertos. Pero eso es un cauce político que no ¿en qué se han dado prisa? Se han dado prisa en echarse faroles. Qué buenos somos que lo hacemos todos nosotros solos, o sea, somos estupendos, qué buenos somos. Tú decías, no ha salido la Policía Federal aquí, bueno, la Guardia Civil. Hombre, no ha salido porque el juez Andreu le encarga la instrucción a los Mossos de Escuadra. O sea, que realmente le encarga la instrucción a los Mossos y, por tanto, son los Mossos los que tienen que salir. Pero más grave que no hayan salido, igual Maruenda no está de acuerdo conmigo en esto, pero a mí, bueno, no sé, pero es que no te lo he oído escribir. Lo que voy a decir ahora, a ver, a mí me parece que hay dos cosas muy llamativas en comparación con lo que ha ocurrido en otros países de Europa que han tenido atentados yihadistas en los últimos meses. La primera de ellas es que a la manifestación de España no vino ni un solo dirigente europeo. Tú ves la manifestación de París y allí está todo el mundo. Fue uno, el presidente de Portugal. Bueno, en fin, la excepción. Entonces, no... ¿Y él? No, bueno, se sacó una fotografía Pablo Iglesias con el representante de Qatar. De Qatar, sí. Bueno, a ver, pero tú veías la cabecera y allí estaba toda la democracia, toda Europa y tal. Aquí ya, no sé por qué, el hecho es que no vinieron, o sea, esa foto no, y luego la manifestación verdaderamente no fue una manifestación, en fin, para honrar a las víctimas, sino para hacer un discurso separatista, independentista, indecente. No porque insultaran al rey, que a mí me parece mal que le insulten, desde luego, al rey, al presidente, a los demás, me parece mal que le insulten cuando va al fútbol y en cualquier sitio, mucho más en una manifestación. No, lo insultante es que insultaron a las víctimas, lo indecente es que fue una manifestación en la que perdieron la humanidad, porque allí no había nada de humanidad y las víctimas pasaron a un plano absolutamente, en fin... nada, las víctimas no pintaban nada. Pero lo otro, lo que voy a decir, en referencia... Esa es una cosa, una diferencia. No fue por las víctimas, no hubo presencia internacional, fue un alarde de independentismo, fue indecente desde el punto de vista de las víctimas. Y la segunda es que... un alarde de independentismo, Rosa, porque hubo esteladas. Espera, fue un alarde independentista porque... es absolutamente legal. Bueno, es libertad de expresión. La estelada no es legal. Perdóname, la estelada no es una bandera legal. Estamos diciendo que no es legal exhibir una estelada en Cataluña. La estelada no es una bandera constitucional, perdóname. O sea, es que... La estelada sí... ¿Desde cuándo? Desde siempre. Quiero terminar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el reproche legal? Quiero terminar. La segunda... Esas no son banderas constitucionales, la estelada no. Las señeras sí, la estelada no. ¿Cuál es el problema? No, a ver, pues que no tocaba. O sea, que no tocaba, así de claro. O sea, que había 13 muertos y decenas de heridos. 16, que no tocaba. En que a lo mejor no era el momento. Que no bueno, es que a lo mejor no tocaba. Era una bandera para honrar a era una manifestación para honrar a las víctimas, no para hablar contra la islamofobia, que no se subió en ninguna furgoneta a matar gente. La islamofobia no estaba allí, todo para no hablar de lo importante, para no honrar a las víctimas. Hombre, a mí me parece un escándalo. Desde el punto de vista de las víctimas. Y la segunda, después de cualquier atentado de este corte en cualquier país europeo, a la hora siguiente el ejército estaba en la calle. Efectivamente. Os doy un pequeño detalle. Y no es que no pasaba nada. Si hubiera sido necesario. Rosa, Alejandro, tenemos que ir un momento a publicidad.
Rosa, tenemos que ir un momentito a publicidad, pero os doy un pequeño detalle. Quien llamaba a aportar esteladas, a llenar, de hecho decía de esteladas, era la Asamblea Nacional Catalana, está muy activa. Hoy literalmente ha estado llamando a otra cuestión. Ha soltado un tuit, en el cual decía flores en los coches, en referencia a las flores, a los coches de los Mossos, decía flores en los coches o, lo leo tal cual, o mierda en los diarios. Yo contra Pero, es decir, la última campaña ahora ya es directamente contra el periódico de Cataluña. Nos vamos a publicidad. Tenemos publicidad. Volvemos enseguida y te doy la palabra. Vale. Fue solo una o hasta 3 veces las que avisó Estados Unidos sobre los ataques en Barcelona. El periodista Javier Chicote nos cuenta todos los detalles, hoy en Al Día Debate. Flores en los coches o mierda en los diarios. Nosotros lo tenemos claro. Yo contra Pero. ¿Y tú? Pues este es el mensaje que está lanzando en estos momentos la Asamblea Nacional Catalana. Es la misma entidad. Bueno, es una de los grandes motores del proceso separatista y es la misma entidad que llamó en la manifestación a llenar, decían ellos, hay que llenar de esteladas la manifestación contra los atentados de Barcelona y Cambrils. Decía esto, ha salido al quite, tanto asociaciones de prensa en Cataluña como asociaciones de prensa totalmente ya de ámbito nacional, han dicho que esto es una barbaridad, que no se puede estar cargando, Carlos, contra un periodista que ha publicado una noticia que luego lo vamos a ver, pero es que los primeros que la están confirmando son fuentes antiterroristas. Pero tú fíjate que no ha sido no solamente la Asamblea Nacional de Cataluña la que ha arremetido contra el periódico y ha arremetido contra Enrique Hernández, ha sido Trapero. Trapero es el primero que ha arremetido. Por cierto, Trapero ha dicho una cosa aquí hace un momentito, que la habréis visto, cuando dice que una cosa es la CIA y otra cosa es el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Este señor debería saber, porque me imagino que además, por lo visto, gana un dineral, muy más que incluso que Rajoy o que el ministro del Interior, debería saber que en Estados Unidos hay una cosa que se llama Agencia Nacional de Seguridad, de la que depende la CIA, dependen todo este tipo de cosas. Es decir, ese es el paraguas general. Y a mí esto me lleva solamente a decir una cosa. La campaña que se está organizando contra Enrique Hernández y contra el periódico, ¿qué sucede? Que es que en Cataluña no están acostumbrados a ese tipo de periodismo. A mí me sorprende mucho. Me ha sorprendido. No, Carlos, y eso no es así, si me permites, luego discrepas periódicos en Cataluña. En Cataluña el gran problema de todos los periódicos de Cataluña, de todos los medios de comunicación de Cataluña, es las subvenciones generosas de las que gozan. Que no existen. Podemos hablar de las subvenciones de Madrid, ¿eh? Que no existen. No. ¿Aquí subvenciones a quién? ¿A periódicos? ¿Tú tienes subvenciones? No. O sea, hombre, a través de la publicidad. Sí, a través de publicidad institucional. A través de publicidad institucional, Oye, un montón. No, yo estoy hablando de subvenciones. Hablamos de inserciones publicitarias. La Vanguardia y el periódico, queridos amigos, tienen una subvención por publicar el periódico en catalán. Como otras publicaciones. No, bueno, pues como otras publicaciones. Y digo que eso en Madrid no existe. Por tanto, a mí me ha sorprendido, y lo digo gratamente, que el periódico haya sacado esta información que está trayendo esta cola verdaderamente notable. Yo creo que... Y esto es así. Ahora bien, tratar de disimular, de disfrazar o de desmentir o decir que esto es una simple chapuza, no se le ocurre a nadie. Vamos a ir entrando en la esencia de esta noticia, porque en estos momentos el gran debate es, y así se lo recordaba, le vamos a ver en un momento a Méndez de Vigo, al portavoz del Gobierno, decir que Puigdemont tendrá que dar explicaciones de por qué ha mentido con respecto a la existencia del aviso. Vamos a escuchar lo que decía primero Puigdemont. Atención. Estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que una policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido, lo decía hace días. Bueno, hoy Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, le decía lo siguiente. A ver si tenemos por ahí. Méndez de Vigo. No lo tenemos, bueno, en un momentín lo vamos a tener, pero vamos, la explicación era tan sencilla como lo que les estoy diciendo, a ver si lo conseguimos ver en unos momentos, pero tendrá que dar explicaciones de por qué ha mentido con respecto a la existencia de esa nota. Bueno, Rosa. yo creo que ya se han desmentido ellos a sí mismos, digo, las autoridades catalanas y los responsables de los Mossos. O sea, no hay más que verles como en la propia negación, unos minutos más tarde dicen sí, pero no le dimos importancia, pero bueno, algo ya reforzamos. Bueno, yo creo que es eso, que están huyendo de su responsabilidad y por eso pues quieren mirar para otra parte y extender la porquería. Y claro, lo que demanda la situación actual es una investigación de las cosas que han podido fallar. Y o sea,
y vía es que parlamentaria, ¿cómo se puede hacer, Rosa? Porque tú tienes experiencia como diputada. En vía parlamentaria, pues como dependen de la mayoría parlamentaria, puedes votar que los perros son verdes. O sea, como depende de cómo se adopte, como la mayoría parlamentaria decida que los perros son verdes o que yo contra Pero en vez de yo con las víctimas, pues puede decidirse eso. Yo creo que tiene que haber una comisión independiente. O sea, es que en Nueva York hubo una comisión independiente que no estaba formada por los políticos de turnos. O sea, y en París hubo una comisión y en todos los sitios ha habido comisiones independientes formadas por gente que saben de esas cosas. Siempre puede haber una comisión en el Congreso de los Diputados. Debería haberla. Porque el problema del terrorismo es un problema internacional, pero es un problema nacional, no es un problema de Cataluña. Por lo tanto, pero por supuesto que puede haber una comisión en el Congreso de los Diputados y sería interesante que la hubiera antes de que hubiera un procedimiento penal abierto y antes de todo eso, no cuando ya las cosas estén en los tribunales. Pero si no recuerdo mal, esta semana ha habido un pleno extraordinario para hablar de un asunto de hace 20 años que está muy bien que se hable, pero nadie... No, a ver, yo voy a dar mi opinión al respecto. O sea, cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados y pedíamos comisiones de investigación sobre esas cuestiones, los mismos partidos o algunos de los mismos que ahora estaban a favor de esa comisión de investigación cuando Rajoy ya ha pasado por el tribunal, decían que no hacía falta. Entonces, cuando tenemos el problema que tenemos sobre la mesa, que uno son los atentados terroristas y otro es el golpe de Estado que se está organizando en Cataluña, que sus señorías no saquen un rato para hablar de esto, o sea, para hacer en un pleno extraordinario, para hablar de los problemas de los españoles, me parece una cosa verdaderamente lamentable. Lo digo como lo siento. A lo mejor la gente piensa, hoy no, como que no es importante que vaya Rajoy, y es muy importante, sobre todo porque yo creo que a estas alturas a todo el mundo le ha quedado claro que ya ha dicho cosas muy distintas de las que todos sabíamos, ¿verdad? Que ha sido una comparecencia súper práctica. Y no entren a hablar de lo que verdaderamente es urgente, necesario, tiene que ver con los problemas de hoy, no con los problemas de hace 20 años que siguen sin solucionarse, porque nadie como yo, esto no me lo expliquéis. Están en vía judicial. Bueno, y otra cosa, respecto de la batalla esa que habéis tenido sobre lo de Cataluña, quiero decir, sobre la prensa catalana y estas cosas, hombre, yo... En fin, con todo respeto, me parece que negar a estas alturas que en Cataluña... Yo tenía un amigo que decía que en España había prensa independiente y prensa, como se dice, como en la educación, concertada. Que en España no hay prensa libre, hay prensa oficial y prensa concertada. Pero me encanta que hayas en España. Que en Cataluña, vale, pero en Cataluña, perdona, en el grado sumo, el único lugar de España en el que ha habido una editorial conjunta de los medios de comunicación ha sido Cataluña. O sea, todavía no hemos visto en España que todos los medios de comunicación hagan una editorial conjunta para defender completamente el independentismo. Fuera todo vamos a escuchar a Méndez. El derecho a decidir. Perdona, el derecho a decidir. No el independentismo. El derecho a decidir. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No, que no es lo mismo. Otro día lo hablamos. Vamos a escuchar a Méndez de Vigo a ver si eso, por ejemplo, se tendría que dilucidar en una comisión de investigación o por lo menos pasarlo por el Parlamento para preguntar algo. Atención a lo que lanza. Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí. Pero eso es una cosa que le corresponde al señor Puigdemont y probablemente, creo que hay unas iniciativas en el Parlamento de Cataluña para llevarlo a cabo, será él el que tenga que decidir si lo explica o no. Claro, porque el gobierno... ¿Será él el que tenga que decir si lo explica o no? Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver, siempre hay una característica de los regímenes totalitarios y de los nacionalistas, ¿no?, que es envolverse en la bandera. Franco lo hacía siempre, lo hacía Stalin, lo hacía Hitler, ¿no? No quiero comparar en el sentido de práctica política, lo hace Maduro y lo hacía Pujol, es decir, siendo una democracia... Con la manifestación de banca catalana. Yo estuve ahí siendo una democracia, lo cubrí como periodista, siendo una democracia, pues lo hacía. Es decir, cogía y se volvía de la bandera catalana y decía que todo es un ataque contra Cataluña. Es una característica muy habitual. Entonces aquí lo que hay que hacer es dar explicaciones, porque el ataque ha sido brutal, ha sido ataque contra los medios y luego, claro, es verdad que aquí ha habido desde la época de la transición hasta ahora una gran inacción. Es decir, se cedió la educación a sitios donde se iba a actuar con gran deslealtad. Eso ha pasado en el País Vasco, ha pasado en Navarra en algunos momentos y ha pasado en Cataluña. Y la educación se ha utilizado para que toda esa gente que esté ahí están ahí en las imágenes con las señeras esteladas, ¿no?, que son la representación de la independencia, estuvieran convencidos de que España no nos quiere, España nos roba, una historia de lo que ha sido
sido la realidad histórica de España absolutamente manipulada, Podemos lo del hablar tema de lo que las metía armas. Aguirre en los libros en la Comunidad de Madrid cuando quieras, ahí nos echamos una risa. Y hacemos, por cuando quieras hacemos. Y luego habría que coger y también poner de manifiesto a aquellos empresarios que se benefician del comercio en España, que sacan el dinero de España, que sacan de las televisiones españolas, se forran y luego se dedican a promover el independentismo. Y hay bastante, ¿eh? Y hay bastante, ya basta, ¿no? No hay que hacer un boicot, eso nunca. Porque no hemos de ser como ellos, y lo digo yo que soy catalán, pero también es verdad, hay que poner que les salga menos la vergüenza, ¿no?, de lo que están haciendo, porque todo esto que pasa ahí no es solamente 4 políticos, hay una clase empresarial muy importante, muy poderosa, que juega a los 2 bandos, ¿no? Igual que estamos pidiendo, que yo estoy convencido, yo creo que en el Parlamento español tendría que haber una comisión que investigara, una comisión que investigara más, y además de que las haya en los juzgados, en la policía, y que se investigue a fondo las meteduras de pata, las contradicciones, pero sobre todo que investiguen porque la seguridad es la nuestra. Pero dicho esto, a mí volver a decir que Puigdemont es que ese señor miente todo el tiempo, es decir, es un tipo que además por lo menos credibilidad tiene 0. Pero dicho esto, no solamente él, Es decir, yo lo siento mucho, pero yo creo que el problema de los políticos en nuestro país es que tienen que subir un peldaño. A mí me parece muy bien lo que ha contestado ¿Estamos hablando de esto o hacemos una panorámica general? Estamos hablando de lo que nos ocupa, que tiene que ver que el Ministerio del Interior también recibió la misma comunicación de la CIA, tiene que ver con que el ministro lo primero que dice es que todo ha ido perfecto y que han trabajado perfectamente con los Mossos y con la Generalitat, que tiene que ver con que llevamos años donde el gobierno de turno, sea del PSOE o sea del PSOE, se ha beneficiado del trato directo con Convergencia a cambio de dinero y de que todas las transferencias, y decir, que esto no ha ocurrido por casualidad, hoy son muy malos, pero antes de ayer se negociaba todos los días, y por cierto, los últimos presupuestos se negociaron con el PDeCAT. Quiero decir que aquí pongámonos a todo el mundo, y vamos, acabo muy rápido, Carlos, te lo prometo, acabo muy rápido. Vamos a poner a todos, pero vamos a analizarlos a todos, porque si no, al final generamos un monstruo y generamos a una víctima. Puigdemont no es una víctima. Puigdemont es un tipo que para tapar la corrupción en Cataluña puede hacer cualquier cosa con lo que viene haciendo. Y hoy, encima, utiliza el terrorismo y las muertes para seguir tapándose él y para seguir reivindicando algo que la impresión que da es que tienen mucho miedito a que les salga muy mal. Es muy interesante, si me permites, hablar de lo que tú has dicho, de la responsabilidad del Ministerio del Interior, que también recibió, porque lo ha reconocido este documento. Ahora bien, todos los que sabemos que durante mucho tiempo se discutió lo que era el despliegue de los Mossos de Escuadra y de la Ertzaintza, que Rosa Díez nos lo pudo hablar muy directamente de ese asunto, todos lo sabemos, es que se le dieron facultades que estaban muy por encima de lo que decíamos antes de las otras policías autonómicas, regionales o como la queramos llamar, de toda Europa, incluidos y también de Estados Unidos. Es decir, que lo que hizo el Ministerio del Interior, en todo caso, es decirle a los señores Mossos de Escuadra, a los representantes de los Mossos de Escuadra y desde luego al Ministerio del Interior de Cataluña, ese Ministerio del Interior que le sacan todos los días, que ustedes son los que tienen que tomar una determinación. Ustedes tienen que hacer una investigación sobre este documento de la CIA, porque el Ministerio del Interior no estaba facultado para ello. Este es el gran asunto. Vamos a ir a publicidad un momentín, te voy a dar la palabra a la vuelta, pero quiero que veamos, porque Turull también ha hablado de la otra gran cuestión y quiero que vayamos entrando también en ella. Por cierto, en unos momentos va a estar con nosotros Javier Chicote, con el que vamos a hablar, se lo repito, de que no fue el aviso por parte de Estados Unidos. La información que está publicando en estos momentos ABC, se la leo literalmente, Estados Unidos alertó hasta 3 veces antes de los atentados de un posible atentado terrorista en Barcelona. Pero vamos a escuchar a Turull cómo él se pone delante de la responsabilidad penal. Dice, si hay que firmar la ley de referéndum de cara a ese 1 de octubre, aquí estoy yo. Para mí, firmar esta ley no es ningún problema, sino un auténtico honor. Pues nos vamos a publicidad y volvemos ya. Fue solo una o hasta 3 veces las que avisó Estados Unidos sobre los ataques en Barcelona. El periodista Javier Chicote nos cuenta todos los detalles, hoy en Al Día Debate. La fortaleza de nuestras instituciones, de nuestra democracia y de nuestra experiencia nos lleva a decirles muy alto y muy claro que el día que firmen, lo que habrán firmado será directamente
que salen de la democracia y que la democracia actuará con todas sus armas. Rosa, la vicepresidenta del Gobierno, hablando de lo que va a ocurrir en el momento en el que firmen esa ley de referéndum, por cierto, que está anunciado que va a ser firmada el próximo miércoles. Bueno, yo quiero verlo. ¿Que lo firmen o que se actúe? Que se actúe. Porque que lo firmen, sí. Das por hecho que se va a firmar. Que van a intentar celebrar el referéndum, por supuesto, como lo celebraron el 9N. ¿Y no crees que se vaya a actuar? A ver, quiero creer que sí, que se va a actuar. Quiero creer que no les van a permitir que consagren el acto no inconstitucional, sino antidemocrático. O sea, inconstitucional por antidemocrático. Tienen urnas, ¿eh? O sea, bueno, yo quiero ver al Gobierno de la Nación defender el interés general, o sea, defender los derechos de todos los españoles, también de los españoles que viven en Cataluña, pero no solo de los españoles que viven en Cataluña, es decir, de todos los ciudadanos. ¿Por qué vías, quiero en su opinión, verlo. se podría hacer? Bueno, aplicando todos los instrumentos que tenemos, como toda democracia, que son muchos. El 155 ha dicho que no. ¿Quién ha dicho que no? Rajoy, bueno, el Gobierno. No sé. Vamos a verlo. Lo dijo Rafael Hernando y luego fue desmentido por Méndez Vigo. Sí, hay tiempo, no va a haber tiempo. Mira, por primera... O sea, quiero decir, ahora nadie puede apelar a que no tienen mayoría, porque el 155 se activa en el Senado, se vota en el Senado, se activa en el Gobierno, pero se vota en el Senado. La activación depende del Gobierno, no se lo tiene que preguntar a nadie, no tiene que buscar acuerdos con ciudadanos. Es decir, hay tiempo y hay instrumentos para evitar que se consagre un golpe institucional contra la democracia. No seré yo quien les diga qué instrumentos. O sea, ha dicho la vicepresidenta todas las armas. Yo hubiera dicho todos los instrumentos de la ley, o sea, todo. A lo mejor lo ha dicho con doble sentido. Pero lo tienen. Yo lo que digo es que si el 9N no hubieran permitido que hubiera referéndum, hoy no estaríamos así. O sea, aquí... Y en algún momento habrá que actuar con todos los instrumentos que nos da la ley, que no son pacíficos, porque el que está enfrente nos está dando un golpe. O sea, que no son pacíficos, a ver, son pacíficos en términos de que no son guerreros, pero no son pacíficos en el sentido de que hay quien no le gusta que se utilice. Pero todos los artículos de la Constitución, el 155 incluido, son artículos ordinarios, no son artículos extraordinarios. Son artículos ordinarios que tienen todas las constituciones democráticas del mundo precisamente para tener garantías y para tener resortes para defender el interés general, porque ningún país está a salvo, y en España lo sabemos, de que llegue al gobierno un pirao. Un tipo que se cree que está por encima de la ley, por encima, y que entre Dios y el resto de los humanos solo está él. Pero precisamente por eso tiene que haber instrumentos para defender el interés general. Y en España existen. Vamos a ver. Oye, ¿y las leyes democráticas no son políticas? ¿O qué? ¿Quién hace las leyes democráticas? ¿Qué pasa? Que el Partido Popular algunas veces parece que el Constitucional importa y otras no. Es que ese debate me pone siempre un poquito nerviosa. Cuando anula la ley fiscal no tanto. No, déjame una cosa. Ese debate de hacer política y aplicar la ley no es hacer política. Es que las leyes los hacen los políticos. Y aplicar las leyes democráticas es un instrumento, es, digamos, la base de la política. Entonces, aplicar la ley que hemos aprobado entre todos para defender el interés general es tan político como que si yo no pago lo que tengo que pagar de los impuestos, a mí me retienen, me aplican la ley. Dice, hombre, política, que venga Montoro a negociar conmigo. Pues no, Montoro no viene. Si no pago, me aplica la ley, que es hacer política. Aplicar la ley y me obliga a pagar. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos de intentar centrar la cosa. Que se va a actuar, se va a actuar. Que no va a haber referéndum, no va a haber referéndum. Si no, Mariano Rajoy tiene que emitir el día 2. Yo no sé si darte la mano. Yo puedo apuntármelo. Dejadme yo que diga lo que tenga que decir. Luego, pues dudar o... No va a haber... Yo quiero eso, un pequeño matiz. No va a haber porque no se van a poner o porque se van a frenar. Si me dejáis hablar, va a haber urnas, evidentemente, porque tú no puedes ocupar todo el territorio de Cataluña, todos los pueblos, y tendrías que mandar allá 70.000 soldados. Entonces no digamos barbaridades, es decir, no va a haber referéndum, que eso es lo único importante. Lo que no se puede impedir que algún pirado, que algún ayuntamiento ponga urnas. Eso no es un referéndum. Si lo que queremos decir que eso es un referéndum es, oye, no sigamos hablando, dejémoslo correr. Entonces, no va a haber lo que se entiende por un referéndum. Y eso es lo único importante. Es decir, no va a haber. Cuando la gente vota en urna, eso no es un referéndum. Bueno, eso, oye, pues si yo pongo aquí una urna porque me da la gana proclamar la independencia de Madrid, eso no es un referéndum. Si tú crees, oye, tú no puedes impedir que una asociación ponga una urna. Eso no puedes impedirlo, porque eso es lo del 9N sí fue un referéndum. No, tampoco fue un referéndum, pero más que os empeñéis. Oye, si queréis decir que es un referéndum, tuvo algún... Ya me estás preocupando. No, oye, vamos a ver, tuvo algún efecto... No te preocupes. Es que de verdad, es que no entiendo por qué os tenéis que preocupar
de algo que no va a suceder. ¿Tuvo algún efecto jurídico el referéndum? No. Tuvo un efecto político brutal. No, si están inhabilitados. Tuvo un efecto político brutal. Dejarlo, ya está. Si queréis creeros que va a pasar eso, oye, ya está, ya lo veremos. Es que claro, al final, a que al gobierno lo tengáis que someter a la sospecha, como que Rajoy va, y oye, yo creo que lo está haciendo bastante bien. ¿Queréis un conflicto civil? ¿Queréis un octubre del 34? ¿Eso es lo que queréis alguno? ¿Pero quién ha pedido eso, Paco? Rosa, le voy a dar... A ver, por favor. Hoy, una persona nada sospechosa, Teresa Freixas, que son las mejores catedráticas, que además fue mi jefa en la Autónoma, por cierto, yo fui profesor con ella, explica muy bien en El Mundo todos los instrumentos que tiene el gobierno para actuar. ¿Vale? Y el gobierno sabe lo que tiene que hacer, lo sabe muy bien. Y se llegará a la tensión y a la presión que sea necesaria para impedirlo, y ya está. Yo quiero decir... Le voy a dar la última palabra a Rosa, porque se tiene que marchar, y le voy a dar el último turno y quiero que se incorpore ya Javier Chicote con nosotros. No, bueno, yo no voy a seguir con este debate. Me importa que no haya referéndum, me importa que se respete la ley, que se respeten los derechos de los ciudadanos y que no haya un golpe de Estado. Y si hay urnas generalizadas en toda Cataluña, les llamen como les llamen, habrá un referéndum y tendrá efectos políticos para toda la ciudadanía. Pero bueno, no quiero entrar en ese debate porque estamos hablando de un futurible, ya veremos. Si dices, si queréis, no sé qué, te estaba refiriendo a mí, que era la única que he hablado, me has recordado a Turull que decía, si quieres, o sea, yo digo lo que yo digo, no otra cosa, Maruenda. No me refiero a ti, si me refiero a ti, te pues diría eso, a ti. yo digo exactamente lo que yo digo. Respecto de, como conclusión, si me permites, porque me voy del debate, antes me ha preocupado que hayamos empezado a sacar los unos y los otros, bueno, también el gobierno sabía, ¿no? También el otro y tal. Decía Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa termina no siendo de nadie. Y es muy español, cuando entramos en un debate, empezar a repartir y tal, y largarnos del debate, de lo sustancial, de lo mollar de lo que estamos debatiendo. Y yo me quiero quedar con lo que para mí me parece que es lo importante, de lo que está pasando en España y de lo que ha pasado. En España ha habido un atentado terrorista, yihadista, brutal, con muchas interrogantes sobre los previos y los posteriores. Y yo creo que lo importante es que tenemos que pensar a la hora de investigar lo que ocurrió, si se podían haber hecho cosas que no se hicieron, tenemos que pensar no en la rentabilidad política de los unos o de los otros, en si el gobierno de la nación o el otro gobierno tiene más o menos culpas, más o menos responsabilidades, sino tenemos que pensar en las víctimas, que son las grandes olvidadas, las víctimas que ya existen y las que, Dios no lo quiera, pueden existir mañana si no hacemos las cosas bien. Entonces, eso es lo primero en lo que tenemos que pensar. Y lo segundo es que en España, desde Cataluña, se plantea un golpe de Estado a la democracia. Y esos son los dos grandes temas, las dos grandes cuestiones, a mi juicio. Y para establecer las responsabilidades de todo eso, hombre, yo empiezo por a mí misma. Creo que hay que centrar el balón. Y que yo puedo tener una opinión sobre el PP, la tengo, sobre el PSOE, sobre Izquierda Unida, sobre Podemos, sobre los periódicos de aquí o los de allá, pero mi opinión incluso tienes opinión sobre Ciudadanos. Sobre todas esas cuestiones, teniendo en cuenta estos dos grandes retos que tiene nuestro país, es secundaria, porque los dos grandes retos que tenemos es que no nos afectan solo a nosotros, es que les va la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos en esto. Y a mí me da mucha pena que cuando tenemos este gravísimo problema sobre la mesa, los dos, el golpe de Estado y el golpe terrorista, estemos a 10... ¿Cuántos días han pasado desde el atentado? Nada, una semana, sí. A unos días del atentado, tirándonos ya los trastos a la cabeza. Claro, yo me pongo en la piel del terrorista y digo, oye, España para atentar es un chollo, porque es el único país democrático de Europa que cuando les matamos se empiezan a matar entre ellos. Nosotros matamos a los ciudadanos y los políticos empiezan a matarse entre ellos. No pasa en Francia, no pasa en Alemania, no pasa en Bélgica, no pasa en ningún sitio más que en España. Cuidado, que tenemos una gran responsabilidad. Rosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero repasar todos los desmentidos de esa gran polémica que está montada en estos momentos con respecto a la nota de la CIA. Bueno, y quiero darle entrada a Javier Chicote para que nos cuente que el aviso no fue uno, no, fueron 3 de Estados Unidos. Pero atención a toda la cadena de mando, desde el presidente de la Generalitat, Puigdemont, hasta el responsable como consejero, el señor Forn, y llegando incluso al responsable de los Mossos. Atención.
Estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que bueno, la policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. Nosotros no teníamos relación con la CIA, nos encantaría. Por tanto, si no hay relación, no podemos haber recibido una información directa. Nos encantaría poder tenerla y poder intercambiar información con la CIA. No es una competencia propia de los cuerpos policiales relacionarse con los servicios de inteligencia de otros países. Los servicios de inteligencia se relacionan con los servicios de inteligencia, no con servicios policiales. Por lo tanto, otra polémica que tiene el recorrido que tiene. Así pues es mentira. Sí. Pues ahí teníamos los tres desmentidos. Javier Chicote, bienvenido. ¿Qué tal? Y leo la noticia que publicabais hoy mismo en el periódico ABC. Estados Unidos alertó hasta 3 veces antes de la fecha de los atentados de un posible atentado terrorista en Barcelona. Además del aviso del 23 de mayo, enviaron también el 23 y el 24 de marzo alertas de un ataque planeado en la ciudad condal. Los tres se tuvieron en cuenta, no se tuvo en cuenta ninguno de ellos, se le dio credibilidad, lo digo porque es la frase que ellos están utilizando en estos momentos, a uno sí, a otro no. ¿Qué pasó con esas alertas? Bueno, a nivel nacional, a nivel estatal, se dio credibilidad a las amenazas, esto me lo confirman sin ningún género de dudas. ¿De las tres? De las tres, lo que ocurre es que por el tipo de información no era información operativa. Es decir, en este caso además era información que no era muy concreta, era tener cuidado, nos ha llegado esto por fuente que no se puede verificar, pero no, lo que la CIA no decía es un nombre, un dato, una matrícula, alguien a quien seguir. Es decir, no tenía utilidad, no tenía operatividad de cara a una investigación de, pues no sé, ir a buscar a los posibles autores. Hay un argelino en Zaragoza que posiblemente no. ¿Para qué tenía utilidad? Para asuntos de seguridad ciudadana. Es decir, si una agencia tan importante como la CIA, bueno, en este caso el Centro contra el Terrorismo Nacional de Estados Unidos, te dice eso, para lo que te sirve es para reforzar la seguridad, para tener más cautelas, en este caso en la ciudad de Barcelona, porque los 3 avisos se referían a la ciudad de Barcelona. Las competencias exclusivas en seguridad en la ciudad de Barcelona las tienen los Mossos d'Esquadra. Y el atentado ocurrió en Barcelona, por lo tanto, hablando mal y pronto, se lo tienen que comer ellos. Esa es la porque nada podía hacer la Guardia Civil o la Policía Nacional. No podemos enviar a unas furgonetas de la Guardia Civil a que patrullen las Ramblas. Otra cosa es que la información hubiera dicho, mira, es que se está creando una célula terrorista de 2 sirios que acaban de llegar a España y de esta forma pues habría tenido esa utilidad de cara a investigar, a hacer algo más de lo que se hizo, pero simplemente servía para extremar las precauciones. ¿Esta sería la causa por la cual se ha desmentido por parte de los 3, no sé llamarles responsables de la seguridad en Cataluña, porque uno directamente es el presidente, pero de los 3 que forman parte de la cadena de mando, es decir, desde el máximo responsable, el señor Trapero, responsable de los Mossos, hasta el responsable interior, que es el señor Forn, hasta el responsable de todo el gobierno de la Generalitat? ¿Esta sería la causa? Yo que lo hayan desmentido me parece algo completamente surrealista, porque era una mentira con las patas muy cortas, porque esos avisos se reciben simultáneamente en el CIDCO, el centro que coordina la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en el CNI, en la Guardia Civil, en la Policía y además en los Mossos. Entonces, cuando los Mossos dicen, y la Generalitat en general dice, no hemos recibido ese aviso, vamos, era cuestión de días que se supiera que sí que lo habían recibido. Es más, Trapero dijo que la CIA no había enviado nada, salvo que sea el truquito este, que exactamente no la CIA, sino la agencia, el Centro Nacional, que es lo mismo, coordina 20 y tantas agencias nacionales, pero es exactamente lo mismo. Que fuera no sé, esa pequeña trampa, pero obviamente se envió y además lo recibieron el mismo día. Es más, el tercer aviso, porque los 2 primeros son, según el periódico, los 2 primeros son de marzo, después de los atentados de Londres. ¿Recordáis? Atentado como en Londres, 23 de marzo, pues ahí se hablan 2 avisos, uno de ellos cita la estación de tren de Sants. Era información que habían cogido en redes sociales, la inteligencia de Estados Unidos, en redes sociales donde pues, pululan muchos yihadistas o simpatizantes, pero el del 25 de mayo, el fundamental, porque dice específicamente las Ramblas, ese los Mossos lo reciben por duplicado, porque la CIA, el organismo coordinador, lo envía a los Mossos y lo envía al resto de agencias nacionales, que hemos dicho cuerpos de seguridad del Estado, que a su vez Policía Nacional lo reenvía a los Mossos. Yo cuando tengo conocimiento de esta noticia, sí que es cierto que me extraña que la CIA tenga conocimiento, tenga relación directa de comunicación con los Mossos, porque los Mossos no tienen ninguna competencia internacional, como cuerpo autonómico que son.
y pregunto, y lo que me dicen es sí. La CIA, resumiendo mucho, la CIA sabe que España es un reino de taifas, por decirlo suave, y entonces se lo envían a todo el mundo, para que no haya problemas de coordinación. Y la CIA sabe que todas las competencias de seguridad, todas, absolutamente todas, están transferidas a los Mossos. Por eso la CIA lo envía a los Mossos. La CIA habría adaptado su mecanismo de comunicación a nuestra situación interna. A estos majetes vamos a enviárselo a todos. Déjame que te haga una pregunta. Cuando tú dices que el Ministerio del Interior verifica y le da credibilidad al comunicado de la CIA, el Ministerio del Interior, o quien sea, llama a los Mossos y se lo comunica, le dice, oye, a esto le damos credibilidad. Y te acabo la pregunta. Vamos a hablar, os adelanto que vamos a hablar en un momento con un policía nacional para preguntarle si de veras es cierta esa afirmación. ¿Quiere decir que directamente ignoran y pasan olímpicamente de lo que les dice el Ministerio? Bueno, no solo eso. Los Mossos lo que dicen es que contactan con el Estado, hablan en general, y que el Estado les dice que no tiene ninguna credibilidad. O sea, no solo que pasan, sino que el Estado les dice que no tiene credibilidad. Ayer os adelanto que aquí sentado Antonio González Terol, que es diputado en el Congreso, y dijo que era radicalmente falso. Que eso era falso. Que eso no es verdad, pero se lo vamos a preguntar a un policía. La versión de la Generalitat de los Mossos es que por 2 veces el Estado, desde Interior, se les dice que tiene poca credibilidad. Una, cuando se recibe el aviso, 25 de mayo, y 2, después de los atentados, cuando, según siempre la versión de los Mossos, el Estado les dice ningún aviso previo estaba relacionado con estos atentados. Javier, ¿no? Es que hay una doble... Pero si me permites, desmienten tajantemente. Sí, hay una doble cosa. Lo primero que dicen es que no hay tal documentación. Y lo segundo que dicen es que el documento es falso. Un montaje. Que es un montaje amparándose en las pegas o en los reparos que ponen las comillas, las comillas. Irak con Kai con Q. Efectivamente. Y ya cuando la tercera vez se demuestra que evidentemente es auténtico el documento, lo que dicen es que la culpa es de los otros. Es el proceso, ha sido exactamente este. Por eso a mí me parece muy bien lo que acabas de decir. Hay que insistir en quien tiene toda la posibilidad y toda la obligación, el deber y la función del orden público y la seguridad en Cataluña es exclusivamente los Mossos de Escuadra. Cintia Dianoville nos va a dar detalles de otro foco que ha empezado a aparecer sobre el control de la acetona, que también tiene un sistema concreto de control y en estos momentos no se sabe nada, pese a que también sería o habría determinados responsables de mantener el control sobre si se vende o no se vende. Pero antes de que nos lo cuentes, te quiero hacer una pregunta porque lo estábamos mencionando aquí. Ha empezado a correr la versión de que una de las fuentes que habría confirmado la existencia de la nota de los servicios de inteligencia, CIA, como cada uno le quiera llamar, de Estados Unidos, habría sido un señor que se llama Carles y se apellida Puigdemont. Es que ¿Os consta que esto es así? Él sabe perfectamente que eso se recibió. Es que no tiene ningún sentido. Yo, cuando veía los desmentidos, era surrealista. Hablé con una persona de la seguridad del Estado, al poco de las declaraciones de Trapero posteriores a las de Puigdemont, y me decían, no doy crédito. Es que recibieron exactamente lo mismo que recibimos nosotros. Pues la noticia que se publicaba, Puigdemont confirmó, está publicándose en estos momentos en las páginas web. Claro, antes de los atentados. Antes de los atentados, claro. Sí. Puigdemont confirmó hace 2 meses al periódico, al propio periódico. No al periódico, sino a una persona muy importante del periódico, que por lo visto no era el director, que no era mi buen amigo Enrique. Y que lo habría comunicado. Y le explicó que había esta situación. Luego eso además fue confirmado por una segunda persona, entonces pidieron que por favor, pidió Puigdemont, en el marco de una conversación informal, la típica comida o cena... ¿Es el que lo cuenta? Sí, es el que lo cuenta. Él lo cuenta libremente. Que no se generara alarma, ¿no? No es al revés, no es que entonces le dice, oye, no publiquéis nada porque llega el mes de junio, julio, agosto, que es la campaña turística, y entonces eso perjudicaría, ¿no? Y entonces eso se paraliza. Entonces en el periódico, en esa tarde, es cuando ellos deciden si ya dar noticia de ello, y entonces la sorpresa es porque cuando... ya han sido los atentados. Sí, y la sorpresa de ellos es cuando descubren que no se ha hecho nada. Incluso ha habido alguna persona que había pedido que se pusieran volardos, es verdad, gente conocida, importante del mundo cultural y social barcelonés, había pedido volardos y se habían negado. Cintia Dianoville, cuéntanos esta historia, el control de la acetona, porque está empezando a salir. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó con ello? Sí, concretamente esos 500 litros de acetona que los terroristas lograron comprar en un almacén aparentemente con facilidad los días 1 y 2 de agosto. Sepan que la acetona es un producto químico que está sometido a un control especial por las fuerzas de seguridad, y en Cataluña el control de la compra de grandes cantidades depende directamente de los Mossos. Por ley, los comerciantes tienen la obligación de informar a las autoridades de las operaciones sospechosas mediante la identificación de personas físicas o jurídicas que participan en la compra. Por lo tanto, Carlos, ¿dónde pudo fallar? ¿Qué pudo fallar? ¿Se informó? ¿No se informó?
son todavía informaciones que quedan en el aire. Javier, ¿se sabe algo de esto? Sobre todo, ¿se sabe algo de si ellos han dicho estamos revisando en estos momentos el archivo en el cual tendrían que estar estos datos, en el archivo no se ha presentado nadie, se han presentado con identidad falso? Algo, es decir, por lo menos demostrar que realmente se ha tenido en cuenta esto. En la investigación hay unos documentos muy importantes que aparecen en esa masía abandonada, entre ellos recibos de la compra de acetona. Parece ser que la compra la hicieron poco a poco y que igual quizás los comerciantes pues, o sea, no avisaron de que aquí ha llegado un señor que se llama Jones no sé qué y ha comprado 500 litros de acetona, sino poco a poco. Pero de todas formas sí que hay unos documentos que es en ese sentido fácil de aclarar si se hizo o no se hizo un control porque están esos recibos. Que los tiene ahora el juez Andreu. Eso se ha sido trasladado todo porque se inicia en la juez de Amposta y luego lo traslada al juzgado de la Audiencia Nacional, que es quien es competente. Claro. Nos está escuchando José María Benito, pero rápido, Oliver. Decía que se compraron el 1 y el 2, no se comprarían por la misma persona, pero serían varias y además todas con un determinado perfil. Sí, serían varias personas, claro. Quiero decir, en teoría, según la información, se tiene que recoger ese perfil. Claro, cuando se vende. Eso, si son 2 días, al final es con determinado tipo de perfil, es llamativo. Claro. Es decir, y eso no hay ningún tipo... Yo creo que lo que ocurrió es que fueron más de 2 personas y tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Lo mismo que acumularon 120 bombonas de butano. No hay que comunicárselo a la policía que alguien está comprando bombonas de butano, pero si se acumulan 120 bombonas, cuesta creer que a lo mejor a alguien le llama la atención, ¿no? Alguien, no sé, algún vecino, que alguien notificara aquello porque es más que extraño, ¿no? ¿Es la primera vez? ¿Sabemos si es la primera vez que se compra tal volumen de acetona? Desgraciadamente se pueden crear explosivos con productos muy fáciles de adquirir y que simplemente mezclándolos se generan, en este caso, el famoso, la madre de Satán, ¿cómo se llama? La madre de Satán. Yo creo que habría dejadme que le dé paso a José María Benito, porque nos está escuchando. José María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. José María es miembro de la Policía Nacional y además ha estado durante muchísimo tiempo dentro del SUB y además como portavoz incluso. José María, uno de los puntos de debate que surgía fueron unas declaraciones, creo que fueron del señor Forn, del consejero de Interior, en las cuales aseguró, sí eran de Forn, en las cuales él aseguraba que realmente fue la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, el que tras ver esa advertencia, esa amenaza por parte de la CIA, la alerta que les pasaban, decidió que eso no tenía credibilidad o por lo menos no tenía gravedad y que por tanto tenía que ser desechada. ¿Esta información es correcta o se habría estado mintiendo, José María? No, vamos a ver, yo creo que lo que ha sucedido es lo siguiente. En España existe un centro de coordinación contra el crimen organizado y contra el terrorismo, que es el famoso CITCO del que hemos hablado tanto, donde confluyen tanto todas las policías del Estado y policías autonómicas y donde llega información de servicios de inteligencia extranjeros, en este caso de la CIA. Claro, ¿qué es lo que hizo el CITCO? El CITCO, cuando recibe este aviso, esta amenaza de la CIA, esta advertencia de la CIA, lo que hace es trasladarla a quien tiene competencia en el territorio donde se produce esa amenaza. Es verdad que es una amenaza muy genérica, donde apenas dice que bueno, pues que se puede cometer un atentado de esas que llegan muchas todos los días, pero lo que hace el CITCO en este caso es ponerlo en conocimiento de quien tiene la competencia en Cataluña sobre seguridad ciudadana para que adopte las medidas oportunas, y en este caso es la Policía Autónoma de Cataluña, que son los Mossos. Yo creo que en este caso, bueno, pues el CITCO, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que están en este órgano de coordinación, lo han hecho perfectamente. Quien no ha tomado las medidas, pues primero negándolo, porque aquí hemos empezado negando que existiera ese aviso, luego lo hemos reconocido, luego hemos dicho que bueno, no ofrecía credibilidad, luego que si la amenaza no era muy creíble, que si era muy genérica, pues han sido los Mossos de Escuadra, evidentemente. Es decir, esa supuesta valoración, por lo que nos estás diciendo, no habría correspondido a la Policía Nacional, sino que tendría que haber correspondido a los propios Mossos. La valoración de si era desechable o no era desechable, si había que tenerla en consideración o no. Así es, teniendo en cuenta además que los Mossos previamente tenían también un aviso, una comunicación por parte de la policía belga, bueno, pues sobre el imán de Ripoll, y lógicamente toda esta información en un estado de alerta antiterrorista 4 que estábamos en nuestro país, pues son ellos los que tenían que haber evaluado en el ámbito de su competencia el riesgo que podía existir sobre esa amenaza y haber tomado las medidas adecuadas. Otra cosa es la investigación, que seguramente, pues eso, tanto policía como Guardia Civil, no descarto que Mossos, es decir, no, yo no lo dudo, bueno, pues en el ámbito de la investigación se investigara. Pero quien tiene que tomar las medidas de mayor vigilancia, de mayor prevención, de los famosos volardos o jardineras de los que hemos hablado, desde luego es la Policía Autónoma Catalana.
José María, muchísimas gracias por habernos atendido. Es decir, coincide yo creo un poco con lo que estabas diciendo, Javier. De hecho, hay una reunión de la mesa de evaluación de riesgo del 1 de junio del CIDCO en la que se analiza este cable. Pero ¿dónde no están los Mossos? Los Mossos tienen presencia en el CIDCO, según nos contaron aquí, ¿no? Y lo trasladan. Si no hay un Mosso presente, porque tenían que nombrar al delegado que tenía que asistir allí. Pero eso fue en julio ya cuando le pidieron que fuera. Pero antes en este caso se traslada, es decir, los Mossos no solo ya la habían recibido, porque la reciben a la vez, insisto, el 25 de mayo la reciben. El 1 de junio, porque decían desde la Generalitat que el Estado había desechado la alarma, no es cierto. El 1 de junio hay una mesa de evaluación de riesgo en el CIDCO en la que se analiza este aviso de Estados Unidos y, según el acta, queda pendiente de verificación. No se rechaza, sino que se deja pendiente de verificación. ¿Qué ocurre? Que en este caso verificar si la amenaza era real o no era real era prácticamente imposible, porque el cable no venía con una fuente asociada, con algo con un hilo del que tirar, sino simplemente, oiga, tengan cuidado que hemos escuchado por ahí el rumor. Por lo tanto, ¿qué es lo único que se podía hacer? Pues bueno, en la entrada de las Ramblas, los días más concurridos, al menos esos días, colocar 2 furgonetas de los Mossos, como las hay muchas veces. Pero en la entrada de las Ramblas, los días más concurridos son todos. Es decir, que es que las Ramblas es un sitio donde empezando verano. Desde mayo no andas en un día. Ni en febrero, normal. ni en enero. Quiero decir, cuando viene el buen tiempo, no es un sitio, por lo tanto. La amenaza era summer, verano. Pues oye, habrá que reforzar la seguridad. Además, es que la entrada de las Ramblas no solo es que se pueda entrar, es que se puede entrar a gran velocidad, porque se puede girar, es muy ancho como para que pase una furgoneta. Entonces, yo creo que habría sido una medida, hombre, por supuesto, hablar a todo lo pasado es muy fácil, pero teniendo esta amenaza sobre la mesa, pues simplemente haber cruzado unas furgonetas de los Mossos. Ayer os recuerdo, lo comentamos en el programa, Ada Colau dijo literalmente que a ella no le había llegado ninguna advertencia, ni de los Mossos, ni de policía, ni de nadie. Os doy una noticia, Paco, se van a personar, es decir, cuidado porque esto va a tener trascendencia ya directamente en los tribunales, porque la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, más Unión de Guardias Civiles, más el Sindicato de Policías de Cataluña de los Mossos, de los propios Mossos de Escuadra, leo la noticia, han presentado ante el juzgado de la Audiencia Nacional escritos en los que solicitan esclarecer todo lo ocurrido en el atentado. Es decir, se están personando en la causa. Una acusación popular, entiendo, o particular en algunos de los casos. Pero Paco, luego vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil. Ahí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, a posteriori es muy fácil saber en qué uno se ha equivocado, ¿no? O qué errores se han cometido. Hay unos que son resolubles, otros que no. El que no hubiera volardos no es opinable. En todos los sitios se están poniendo volardos. Entonces, por algo. Es decir, yo soy de Barcelona y evidentemente sea más o menos cómodo, y luego, desde luego, si tú pones un impedimento para que el coche dice, no, hubiera ido a otro sitio, bueno, o no. Es decir, no lo sabemos. De hecho, iban a hacer otro tipo de atentado y los errores que cometieron en Alcanar hizo que no pudieran hacerlo como hubieran querido, ¿no? Paco, fueron por la realidad. Fueron por la calle, no entraron dentro de la Rambla. Vamos a ver, decir, hombre, si tienes policía, si no haces nada, no pasa nada, evidentemente. Tienes 15 muertos, tienes 20, tienes 50, de verdad. Claro, si no haces nada, no pasa nada, Oye, no ignoras los comunicados que te llegan de la ciudad de quien sea. Y claro, nosotros ahí se había instalado en España, en general, una cierta soberbia intelectual, hay que decirlo así, hay que hablar claro, pensando que nosotros no estábamos en el ojo del huracán, ¿no? Eso era más de Francia, que estaba combatiendo en la zona, de Gran Bretaña, de Alemania, de Estados Unidos, ¿no? Y con la soberbia decíamos, y aquí es que tenemos muchos comandos, ¿no? O mucha gente, vamos, más que comandos, que decir más de tal, ¿no? Hombre, Francia tiene más recursos, más inteligencia en la zona, ha sido la potencia colonial y ha tenido atentados. Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, y ha tenido atentados, ¿no? Y los que consiguen hacer frente, ¿no? Por tanto, cuando llega ese aviso, en lugar de haber dicho, oye, vamos a ver, nosotros publicábamos hoy que precisamente en la Costa del Sol llegó un aviso de Estados Unidos y entonces se actuó, porque es competencia del Estado, del Gobierno de España, y entonces no hubo ese atentado, ¿no? Oye, que a lo mejor mañana Dios no lo quiera hay uno, pues a lo mejor sí, no lo sé. Pero lo mínimo es que ahí. Y luego, claro, ya para acabar, lo que decías, hombre, que evidentemente hay unas partes, bueno, además yo creo que eso ayuda a José María Fuster Fabra, que es un magnífico abogado, y que, vamos, pues van a actuar, porque claro, no puede, autocomplacencia de lo hemos hecho todo muy bien y nos condecoramos, es que es de broma. Vamos a hablarlo ahora con Joaquín Moekel, que se va a sentar con nosotros, con el abogado Moekel. Muchísimas gracias, Javier Chicote, por haber estado, pero quiero que nos vayamos a publicidad, luego volvemos inmediatamente, pero con la frase de Ada Colau, porque Ada Colau dice, a ella no le han pasado ninguna información de nada. Atención. Bueno.
Nosotros no hemos tenido nunca conocimiento de este aviso sobre la Rambla, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, hasta esta semana, es decir, hasta con posterioridad al atentado, cuando esto se ha convertido en noticia a través de los medios de comunicación. Si alguien lo que quiere insinuar que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Como se produce un atentado terrorista, hay que ser cautos y prudentes. ¿Avisó la CIA a los Mossos d'Esquadra de un posible atentado en las Ramblas? La Policía Nacional responde en Al Día Debate. ¿Flores en los coches o mierda en los diarios? Nosotros lo tenemos claro. Yo contra Pero. ¿Y tú? Mierda en los diarios, así es como se refiere la Asamblea Nacional Catalana en medio de que está montada una polvareda tremenda precisamente sobre el trato que se le está dando al periódico que ha publicado la famosa nota de la CIA advirtiendo de los atentados de Barcelona. Están cargando, ha cargado el señor Trapero contra ellos, ha cargado el señor Forn, etcétera, etcétera. Y han salido ya las asociaciones de prensa precisamente en defensa del periódico, el periódico de Cataluña. No es un periódico de Madrid, no es un periódico, no, es un periódico allí, el periódico de Cataluña. Joaquín Moekel, bienvenido. Bien hallado. Estábamos hablando precisamente y habíamos visto cómo, antes de irnos a publicidad, Ada Colau decía que a ella no le pasaron ninguna información. Y la persona que acababa de hablar previamente, José María Benito, de la Policía Nacional, decía que esa nota de la CIA, aunque claramente no servía para haber activado, nos lo decía Javier Chicote también, los mecanismos de seguimiento de una célula concreta o de unas personas concretas, sí servía para activar precisamente los mecanismos preventivos. Claro. Parte de esos mecanismos preventivos son de urbanismo y por lo tanto ha salido la señora Colau. Pero quiero que nos comentes qué puede ocurrir a partir de ahora, porque mencionaba yo, en el asunto que está ya judicializado en la Audiencia Nacional, se han personado en estos momentos la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, se ha personado, atención, el Sindicato de Policías de Cataluña de los Mossos y se ha personado Unión de Guardias Civiles. Es decir, dos representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado se han personado y voy a leer literalmente el porqué, porque lo dicen ellos. Han presentado ante el juzgado de la Audiencia Nacional varios escritos en los cuales solicitan, se abren comillas, esclarecer todo lo ocurrido en el atentado, cierro comillas, para, y en otra parte del párrafo lo dicen así literalmente, llegar hasta el final en las investigaciones y si hay errores, que sean aclarados. Mossos, representantes de los Mossos, determinado un sindicato de los Mossos y uno de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas. En primer lugar, en la introducción que tú hacías de este señor que había avanzado antes, que hablaba en nombre de la Policía Nacional, estoy absolutamente de acuerdo con él. Absolutamente de acuerdo con él. Y estoy de acuerdo con él, Carlos, porque más que hablar si él, tenía fundamento o no ese aviso por parte de los órganos internacionales o no, aquí no estamos hablando si tenía que tener fundamento o no. Aquí estamos hablando de que alguien ha mentido, porque se ha dicho que la llamada no se había recibido. Entonces, aquí no es una cuestión de decir, oye, mira, que esto se recibe un montón de amenazas toda la semana y que ahora no le hemos dado importancia. Bueno, eso puede ser un error de cálculo. Pero aquí el error no es de cálculo, el error es que se ha mentido villanamente. Esto en relación a lo que decía este hombre. ¿Esto lo tendrá en cuenta el juez Andreu? Tiene que tenerlo en cuenta, absolutamente en cuenta. Pero ahora, en relación a lo que tú dices, se pone de manifiesto algo muy interesante. Y te digo por qué. Se pone algo muy interesante de manifiesto por lo siguiente. Por parte de este sindicato de los Mossos, que se persona, en primer lugar, tienen que dejarle la personación. O sea, que tú hayas presentado un escrito de personación no significa que el juez instructor admita esa personación. Yo entiendo que la va a admitir porque se va a mostrar como parte interesada y legítimamente interesada. ¿Qué puede pasar de esa actuación penal? Pues esa actuación penal, aparte de queremos saber la verdad, cosa que algunos partidos en su momento lo hicieron, aunque no hemos aprendido mucho del 11M, seguimos sin aprender, por lo que veo, pero lo hicieron, resulta que pueden esclarecer que si algunas personas en el uso de su responsabilidad de carácter funcionarial no han cumplido porque han hecho dejaciones de sus funciones de forma prevaricadora, y sabemos, y la gente lo tiene que saber, que la prevaricación, Carlos, es por acción o por omisión, o sea, llevar a cabo un acto injustamente o dejar de llevarlo a cabo. Dejar de llevarlo a cabo un acto es, oiga, siendo usted un funcionario de la administración pública, en este caso catalana o nacional, ¿ha llevado usted su responsabilidad correctamente? Porque de no haberlo hecho, podría haber prevaricado, y esa prevaricación en este caso no solamente tiene un resultado administrativo, sino que ha tenido muertes. O sea que mucho cuidado. Esta acción, Carlos, es muy distinta a la que puede ponerse de manifiesto con ocasión de las propias víctimas que podrían actuar
pidiéndole responsabilidad del Estado. Y esto sí es una cosa interesante porque el Estado español no ha tenido en cuenta, o no lo hace, los textos legales españoles no pagan cuando pagan a una víctima del terrorismo, Carlos, porque el Estado asuma su culpa, sino como una especie de fondo de solidaridad. O sea, el Estado paga porque es solidario con la víctima. Ese pago no lo hace por una asunción de la culpa. O sea, el Estado no dice, como soy el Estado y tengo obligación de proteger a mis ciudadanos y este ciudadano ha muerto, pues yo le pago. No, le paga por un fondo de solidaridad, muy distinto, ¿eh? Dos cosas quería decir. La primera, ¿qué recorrido procesal tienen estas iniciativas legales en estos momentos? Pues mira, el recorrido procesal, como se ha dicho anteriormente, lo primero que se ha hecho es un escrito de personación. ¿Qué podría pasar? Pueden pasar dos cosas. Uno, que el juez instructor, en este caso, considere que no ha lugar a la personación, porque entiendan que no tiene interés legítimo. ¿Quién es el juez instructor? El juez instructor de la Audiencia Nacional, que le ha tocado por reparto, que es Andreu. Es un juez muy serio, como tú sabes, y por lo tanto yo tengo un buen concepto de Andreu, es un juez serio. Lo normal es que si él estima que existen intereses legítimos, permita la personación, y yo entiendo que los hay, porque tanto los mozos como la policía, como las víctimas, tienen mucho que ver en el tema. Una vez que se admitiesen los escritos de personación y fueran parte, las partes, cuando están personadas, tienen derecho a pedir que se lleven a cabo diligencias, y el juez instructor tiene, en fin, en este caso, la supremacía de admitirlas o no para llevarlas a cabo. ¿Qué se pueden pedir como diligencias? Pues de todo, desde el tema de cómo se investigó el asunto de los almacenes de las bombonas de butano, la acetona, qué pasó cuando la juez instructora accede allí y le dicen, señoría, no se meta usted en esto, que usted no tiene ni idea. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando se apresa a uno de los terroristas y resulta que se pone su fotografía al momento? Es que ha habido unas cosas de tal bisoñez. Y partiendo de la base que no me gusta hacer demagogia. No quiero hacer demagogia. Mira, los culpables del atentado son los terroristas. No vamos a empezar aquí a pelear a cuerpos legales. Déjame que te interrumpa, sí. Pero ¿no parece eso que están haciendo como que al final da la impresión de que los culpables son los terroristas, pero menos, y que hay otros culpables? No, yo creo que no. Lo que sí es la sensación que se transmite, ¿no? Yo, con todo respeto, mire, yo no creo que se esté haciendo eso. Lo que sí es verdad es que tampoco podemos callarnos los ciudadanos ante auténticas salvajadas. Vamos a ver una cosa, mira. Si tú sales sacando pecho a la opinión pública, como han salido el señor Trapero, el consejero de Interior, el Puigdemont, claro, cuando la gente sale sacando pecho y diciendo lo bien que lo hemos hecho todo y tal, que lo han hecho, el que lo han hecho, Interior, ¿no? Sí. Ya, sacando pecho. No han ido como unos políticos sensatos diciendo hemos hecho lo que hemos hecho. No, aquí estamos, que somos totalmente independientes, porque es lo que se ha hecho, un uso político de un atentado terrorista, que esto es muy grave. Esto es muy grave. Entonces, cuando se hace eso, la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a decirle, oye, ven para acá, enteradillo. Ven para acá. Tú que estás ahí por los platós de televisión diciendo lo bien que lo hemos hecho. Mira, has hecho esta barbaridad, y esta barbaridad, y esta barbaridad. Has mentido. Y tenemos derecho a ciudad. Y eso no es echar a pelear unos cuerpos de seguridad contra otros, sino decirle a algunos cuerpos de seguridad, oigan, han sido ustedes muy bisoños y además han rechazado ustedes toda la magnífica experiencia de cuerpos como son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Oye, y luego tenemos al gobierno que no les da acceso a Europol, por poner un ejemplo, y se lo da a Chencha. Pero bueno, evidentemente aquí hay que hacer crítica. Acabo. Pero yo te escuchaba a ti. Evidentemente hay que hacer crítica, por supuesto, pero no solo porque ha habido muerte, sino porque ha habido un proceso que era mejorable, punto. Darse golpes de pecho, hombre. Aquí todos tenemos que callar. Utilización política la han hecho todos. Hoy veíamos 2 tuits de diputados del Partido Popular, uno de ellos diciéndole a los mozos que no habían hecho nada para prevenir las 16 muertes. Bueno. Y lo han tenido que borrar. Hoy el señor Méndez de Vigo decía, bueno, que Puigdemont hable. Vamos a ver, si ustedes también han recibido esa amenaza, esa alerta por parte de la CIA, que por cierto, textualmente, información no corroborada de veracidad desconocida, decían esa información. Claro. ¿Se puede saber por qué usted no responde también en rueda de prensa al Consejo de Ministros por qué no se hizo o qué se hizo? Porque si no el portavoz, el ministro del Interior, que ya han pedido la comparecencia, el ciudadano lo va a registrar. Porque no es su función, porque el que tiene la responsabilidad, política, la que tiene la responsabilidad de haber articulado una investigación sobre ese tema son los Mossos de Escuadra, porque lo llevamos explicando toda la noche. ¿Policial y la política? La política es la que, desde luego, los Mossos de Escuadra tienen una superioridad política que es, en primer lugar, el conseller y, en segundo lugar, el presidente, echando para arriba. Pero yo quería hacer otra pregunta, que es la siguiente. Sí. ¿Qué calificación punitiva tiene una mentira de este calibre ahí? Pues mira, podría tener de la siguiente forma. Como punitiva por la mentira en sí en cuestión, no. El hecho de mentir en cuestión, no. Pero el hecho de no haber llevado a cabo las obligaciones del cargo, sí. O sea, tú puedes prevaricar de 2 formas. Una, haciendo un acto,
otra omitiendo un acto. Hay pecado, o sea, hay una prevaricación activa o omisiva. Y entonces, teóricamente, si usted siendo un funcionario público, adscrito a lo que tú quieras, a unos cuerpos de seguridad, eres un funcionario público, teniendo una información y teniendo un protocolo que seguir, no lo has seguido y se nota que tu falta de atención o diligencia es grosera, no es una cuestión discrecional. Imagínate, tú dices, oye, tengo esta opción y discrecionalmente opto por una cosa o la otra. Es como un tratamiento médico o psicológico. Tú dices, oiga, usted lo ha hecho mal. No, viste, yo ante este diagnóstico actúo de esta forma. No, pues usted está, este es bueno, este es malo. No. Pero tiene que haber realmente un basamento, ¿no? En los actos, la diferencia que existe entre un acto discrecional y un acto arbitrario es la motivación. Cuando dice, oiga, ¿cuándo un acto es arbitrario y cuándo es discrecional? Pues muy sencillo, cuando el acto está motivado y se toma una decisión, es discrecional, y cuando el acto no está motivado, es arbitrario. Nos está escuchando Jesús Martín Vázquez, de la Guardia Civil. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Jesús, estábamos comentando, de hecho, uno de los titulares, porque se han personado dentro del proceso judicial, que ya está abierto, lógicamente, ante la Audiencia Nacional, por el tema de los atentados de Barcelona y de Cambrils, una asociación de víctimas, la Asociación de Víctimas de Cataluña. Se ha personado también la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, se llama en concreto el Sindicato de Policías de Cataluña de los Mossos, y se ha personado también una agrupación de guardias civiles. Se está reclamando, en concreto, esclarecer todo lo ocurrido en el atentado y que si hay errores sean aclarados. ¿Hay errores suficientes como para hacer esta reclamación? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Vamos a ver, en este caso tengo entendido que la dirección jurídica de esa acusación popular la lleva el antiguo abogado del señor Sánchez Manzano, del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, que estuvo imputado hace ya un tiempo en torno a la investigación del tema del 11M. ¿Quién es el abogado? José María Fuster Fabra. Ah, Fuster Fabra. Es un muy buen abogado. Jesús, adelante. Sí, vamos a ver, sin perjuicio de lo que se pretenda vislumbrar posteriormente, como bien apuntabas, el Juzgado Central de Instrucción número 4 lo que está intentando conocer no solo es ya la autoría de los presuntos responsables de los atentados, tanto de Cambrils como de Barcelona, sino también todas las ramificaciones a través de determinadas diligencias de investigación, comisiones rogatorias, es decir, los entramados internacionales que pudieran tener esos autores, esos supuestos autores, y además también todos los efectivos, todos los objetos que fueron intervenidos en las entradas y registros de las viviendas, como puede ser los recibos, ¿no?, de las cantidades que se utilizaban para poder fabricar presuntamente explosivos. No hay otra cosa que se esté siguiendo a día de hoy. Otra cosa es que si de la investigación de la instrucción central sobre esos atentados se deduce, se traduce que haya habido algún tipo de dejación, de omisión del deber de perseguir de delitos o cualquier otra actividad que pueda ser imputable a los instructores, que a mí a día de hoy, pues que sepamos, el juzgado de instrucción no ha hecho absolutamente nada de eso porque no está tratando ese tema, pues supongo que tendrá que deducirse los oportunos testimonios y perseguirse. Pero a día de hoy, insisto, en el Central 4 solo se está conociendo de esos atentados. Es decir, la polémica de la que estamos hablando, polémica en la que además han entrado ya cargos políticos, en principio podría entrar como materia a tener que dilucidar judicialmente el señor Andreu. Vamos a ver. Insisto, no sé en cuánto va a alcanzar la investigación en relación a eso, porque ya digo, la instrucción es sobre los focos de los atentados y no, en este caso, sobre la actuación de Mossos de Escuadra inicialmente y luego después, pues lo que haya llevado a cabo como policía judicial la Guardia Civil. Se oye bastante mal, ¿eh? Sí. Jesús. Le hace una pregunta Joaquín Moekel. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero los esclarecimientos de los hechos en un juzgado central de instrucción, como es el Instrucción Central 4 de Madrid, la Audiencia Nacional, no es solamente para dilucidar verdades, vamos a ver quién ha dicho la verdad, no. De esa instrucción van a salir una serie de elementos que tú has puesto de manifiesto, el dinero, dónde se gastaban, si había otras conexiones internacionales, y cuando se dilucide la instrucción de esta causa, se pueden poner de manifiesto
conductas que no sean muy... sí, por supuesto, pero vamos a ver... Y de esas conductas, como tú bien dices, puede deducirse un testimonio que puede hacerse o abrirse una pieza separada que lleve el propio juez Andreu o abrir una pieza separada que le toque a otro juez distinto. Sí, me parece perfecto todo ese argumento, pero realmente la noticia criminis que llamamos en jurídica y que tú bien conoces es sobre los hechos concretos y en este caso lo relacionado con los atentados. De ahí, por supuesto, y tienes razón, que si se traduce que de cualquier otra, de esa investigación, de esa instrucción, aparecen determinadas anomalías que puedan ser susceptibles, encajables en algún tipo del Código Penal del 95 con la actualización de 2015 que sufrimos en el ordenamiento jurídico, pues se perseguirá como es lógico, o se debería perseguir, pero insisto, la actuación de la acusación popular que se ha personado y que dirige, entiendo, según tengo conocido, el propio letrado Fuster Fabra, es simple y llanamente impulsar la investigación sobre los atentados. El impulso de la investigación de los atentados nos parece correctísima, de hecho es algo que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, y de ahí a que vayan a vislumbrarse modos de actuar que puedan ser reprochables como delito, creo que ahora mismo es muy aventurado. Si estamos, y además yo he sido el primero que he señalado la profunda descoordinación, pero de ahí a que los Mossos de Escuadra hayan podido cometer algún tipo de ilegalidad, pues creo que hay que ser prudente y ceñirse a lo que se está instruyendo en el Central 4. Jesús Martín Vázquez, muchísimas gracias por habernos explicado todo. Gracias. Bueno, quiero que veamos las declaraciones, porque yo mencionaba antes Méndez de Vigo, en la explicación que ha hecho como portavoz del Gobierno, ha tenido dos partes. Una la hemos comentado, era la segunda, de hecho, en la que ha explicado que si se va confirmando que ha sido una mentira, lo de negar por parte de los responsables de la Generalitat la existencia de la nota de la CIA, el señor Puigdemont tendrá que dar explicación de por qué han mentido. Pero hacía otra declaración, la declaración inicial. Quiero que la escuchemos porque os voy a preguntar si se está intentando bajar por completo, enfriar por completo este hierro, este agua, porque hay otra cuestión encima de la mesa muy importante para la cual queda en estos momentos exactamente un mes. Y es un desafío a la Constitución y un desafío a la unidad de España. Vamos a escuchar a Méndez de Vigo. El Gobierno se mantiene en lo que ha dicho. Los culpables son los terroristas y unión sin fisuras frente a esos mismos terroristas. Libertad. Sí, yo, y además que en algún artículo lo estoy escribiendo y en alguna información que sacamos en Estrella, yo sí creo, y además me parece bien, y voy a rescatar una cosa que ha dicho antes Paco. Yo creo que el Gobierno, y no seré yo sospechosa de estar de acuerdo con este Gobierno, que no estoy de acuerdo prácticamente en nada de lo que hace el Partido Popular, pero sí que tengo que decir que en este caso la prudencia y la mesura forma parte de las relaciones que están teniendo con Cataluña, porque yo estoy convencida que no va... Ya está de acuerdo. Efectivamente, por eso digo que eso rescataba la intervención anterior de Paco. Yo creo que además se conoce que altas instancias del Gobierno, no voy a decir quién, se reúne y habla de manera diaria prácticamente con quien más manda hoy en Cataluña, que no es Puigdemont. Entonces, yo creo que ha estado muy prudente el portavoz del Gobierno, porque evidentemente... ¿A quién te refieres, Libertad? Pues me refiero, no voy a decir a quién... Al IBEX. Al IBEX. No, me refiero a gente que además tiene que hacerlo y está en su función y para eso cobran. Para que en Cataluña no haya un golpe de Estado, para que en Cataluña puedan poner 4 urnas pero no sea un referéndum, porque no se va a dar el referéndum, y para que en Cataluña el día 2... el camino que se tome sea un camino necesario y dialogado para toda España y no solamente para Cataluña. Por lo tanto, a mí, yo me alegro de la prudencia del portavoz del Gobierno y en este caso creo que están trabajando con una delicadeza. Yo entendía a Soraya cuando todas las armas democráticas y la entendía por algo que ya están haciendo, es decir, no va a haber referéndum, ese referéndum no va a existir, va a ser una frustración más y irán a elecciones. Y yo estoy convencida que el rumor de que en marzo hay elecciones en Cataluña, para mí es algo que es el gobierno, cada vez más real. En primer lugar es el Gobierno de España. A ver si nos centramos un poquito a la hora de ver el tema. Es decir, no es una tertulia, no es un partido político, no es un grupo de amigos, cierto. No es el disparatado gobierno catalán que puede decir cualquier cosa que le dé la gana. Es decir, el señor Íñigo Méndez de Vigo es el ministro de Educación y Cultura y además portavoz del Gobierno, ¿no? Luego además es la referencia internacional.
Claro, es decir, a quien escuchan no es al loco de Turull, de Ford y de Puigdemont, cuya opinión internacional la estáis viendo estos días y se ha visto en Dinamarca. Es que, vamos, es que no les pueden tratar con mayor indiferencia todos, desde los embajadores, consiguen algún cónsul por ahí no diplomático, cónsules de estos raros, etcétera, pero lo que es el mundo, ¿no?, real. Entonces, claro, el portavoz del gobierno no puede salir repartiendo leches como si estuviera en un debate parlamentario en la oposición, ¿no? Entonces se actúa con prudencia, lo cual no significa que tengan una opinión muy clara del despropósito que ha sido todo esto, ¿no? Es que ahí está, y que no, y hoy me decía alguien de una cierta importancia, nosotros no vamos a entrar en este charco. Es decir, es que ¿cómo va a entrar el gobierno de España? Es que es incluso por respeto de Rajoy a sí mismo como presidente. No es el botarate de Puigdemont, por favor. Es el presidente del gobierno. Lo mismo yo le exigiría si fuera Pedro Sánchez. Es decir, otra cosa es lo que tal. Entonces, claro, aquí ahora vamos a ver cómo evoluciona. El terreno jurídico siempre es muy complicado, ya que hay un muy buen jurista y lo sabe. Es decir, yo entiendo que los que no son juristas dicen, no, que el gobierno intervenga y tal. Hombre, tendrás que tener un título habilitante. En el Estado de Derecho tú no puedes intervenir. Porque, pues voy a intervenir porque han hecho una declaración en la radio. Lo cierto es, ¿me permites un momentito? Sí, por supuesto. Lo cierto es que el país en general, Paco, está reclamando algún tipo de información para tener más tranquilidad. Hoy, por ejemplo, hay un editorial en ABC que es un editorial muy rotundo pidiendo explicaciones y pidiendo que el gobierno anticipe o por lo menos dé alguna pista suficiente como para que esta tranquilidad sea asentada en los próximos días. Aquí evidentemente hay dos cosas. Una responsabilidad. Va a haber elecciones. Yo hablo del editorial de ABC, mi opinión te la doy a continuación. Hay un dato fundamental que se sabrá en muy poco tiempo, es decir, hay urnas. Y hay urnas que compró la Asamblea Nacional de Cataluña y la Unión Cultural la compró hace un año. Eso se sabe. Pero no lo puedes impedir, como algún empresario conocido que ha comprado. No digo que el problema, ya cuando decimos... Yo quiero comprarlas. Cuando decimos, es que no tienen censo, no tienen censo. No tienen administradores del censo, no los tienen, pero sí que tienen urnas, porque las compraron. El gobierno de Puigdemont se cuidó muy mucho de no comprarlo él, porque tenía que haber hecho alguna partida para comprarlo. La cantidad de tiempo que dedicamos a esto. Quiero que veamos las reacciones que ha habido hoy, ¿vale? Porque mostrábamos antes precisamente las de Soraya Sáenz de Santa María, se ha sumado María Dolores Cospedal. La frase es prácticamente idéntica. Prometen utilizar todas las armas de la democracia en el momento en el que se active la famosa convocatoria del referéndum. Puigdemont no anda con una gran cautela. Directamente titula ABC, Puigdemont amenaza al Estado, y es no pararán el referéndum. La contestación de Méndez Vigo era esta. El Gobierno, como saben ustedes, como hemos reiterado desde aquí en numerosas ocasiones, ha previsto todos los escenarios posibles, los ha previsto, tiene los instrumentos necesarios para hacerles frente, y quiero tranquilizar a todos los catalanes que quieren seguir siendo, como son desde hace muchas generaciones, catalanes, españoles y europeos, que van a seguir siéndolo, porque no habrá el 1 de octubre un referéndum de secesión. No habrá un referéndum, primera pregunta. La segunda, ¿y después del referéndum qué? Bueno, tercera pregunta, ¿cómo se para ese referéndum? Vamos a intentar hacer un poco de mente de Vigo también, ¿no? Yo comprendo desde el punto de vista de un ciudadano normal, y ahí hay que darte la razón. La gente se pregunta de la siguiente forma: oiga, ¿hasta cuándo el Estado, el Gobierno de España va a aceptar este desafío? Y toda la vida es como algo doméstico, ¿no? Es como ese niño que llega tarde a casa con 14 o 15 años, tú lo permites que llegue tarde, y el niño cruza. Entonces, en la vida de las personas, y en la vida política también, existe una línea imaginaria que cuesta mucho trabajo rebasar. Pero cuando se rebasa, la línea desaparece. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Bueno, vamos a intentar hacer un análisis nuestro, ¿no?, de como ciudadanos. Desde luego, si pretendemos que el presidente del gobierno, persona razonable, preparada y culta, ¿no?, vaya a decir que poco más le va a echar los tanques a la calle a esta gente, va a aplicar 155, eso no tener ni idea,
y como decía Paco Marbuenda antes, efectivamente los términos jurídicos no son tan sencillos. El 155 no da una aplicación inmediata, necesita una serie de consenso del Senado, en fin, porque además no se ha hecho como la ley de Bonn, o sea que no se... Pero se puede decir el lujo de actuar en solitario. Pero no se ha hecho igual. Vamos, consensos no, porque el Senado tiene el PP sí, pero digo, no queramos que el 155 es un botoncito y se aprieta como el teléfono rojo antiguo de las películas americanas. Eso no es tan sencillo. En segundo lugar, tampoco podemos darle a las personas que lo están pidiendo con un señuelo lo que ellos pretenden, porque psicológicamente no podemos hacerlo. Decimos, tú estás pretendiendo que yo te haga mártir, para salir a la calle diciendo, tengo aquí 3 mártires, tal y cual. Por lo tanto, a mí me parece que la posición del gobierno es una posición muy compleja, que no me gustaría estar ahora mismo, pero claro, ahora viene el ciudadano de a pie, y lo somos todos también, y decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo entonces? ¿Cuándo se va a tomar medidas? Mándeme un mensaje de esperanza. ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo creo que ha hecho, y se ha cerrado, y todo el Partido Popular lo ha hecho bien, porque cada vez que hemos visto en este propio programa a cualquier diputado del Partido Popular, o cualquier miembro del Partido Popular, siempre ha dicho, no se va a celebrar. Y tú le preguntas, Carlos, bueno, ¿pero qué pasaría si se celebra? Bueno, pero es que no se va a celebrar, Carlos, pero bueno, y si se celebra, pero es que no se va a celebrar. Entonces, claro, ese mensaje tan cerrado, no se va a celebrar, no va a pasar nada, no va a pasar nada, llega un momento que tampoco cala ya. Ya no cala porque la gente se celebra. Una respuesta, pero dígame usted qué va a hacer, para que no se celebre. ¿Qué se puede hacer para que no se celebre? Ha dicho que no cede los colegios. Pero vamos a preguntarlo muy directamente. ¿Qué abanico de posibilidades tiene el gobierno para frenarlo? Muy sencillo. En primer lugar, poner a disposición a los cuerpos de seguridad del Estado a las órdenes de los... Ley de Seguridad Nacional, ¿verdad? Se puede aplicar perfectamente. En segundo lugar... Con lo cual, perdóname Joaquín, darían órdenes directas sobre los Mossos. Absolutamente. Una de las órdenes podría ser entonces retirar las urnas o evitar que se pongan. O evitar que se pongan. Perfecto. Segundo, mandar un mensaje claro y nítido, a eso se refiere la vicepresidenta del gobierno cuando dice todas las armas que la ley permita, mandar un mensaje claro y nítido, sin ninguna ambigüedad, a aquellos funcionarios públicos que se presten a ceder, por ejemplo, colegios de enseñanza. Tú has visto que ha habido muchos directores de colegios, la otra vez, Carlos, que dijeron, aquí no se va a montar. Bien. En tercer lugar, si eso, a pesar de ello, se produjese, sería la retirada de las que están puestas. Pero claro, yo lo que me estoy preveyendo, y Dios quiera que no me equivoque, espero no equivocarme, es que efectivamente el día 1 de octubre se dé una patochada. Y si se da una patochada, entonces efectivamente el gobierno de España, de esta nación, de la cual todavía somos parte y que llamamos España todavía, no sé cuánto tiempo, pero se llama España todavía, pues tendremos la satisfacción de decir, efectivamente esto fue una patochada. De momento, Cintia, no se están bajando del burro. Es decir, la amenaza la mantienen, lo veíamos de hecho en Puigdemont, pero de hecho se está incluso calentando el ambiente, ¿verdad? Sí, vamos a verlo. Más con lo que ocurrirá el próximo 11 de septiembre, porque lo leíamos ayer en el diario El Mundo, la ANC homenajeará a las víctimas aprovechando la diada. Es el próximo 11 de septiembre, cuando se celebra esta diada, quizá la más independentista hasta el momento. Su lema, libertad, como lo oyen. Así lo anunciaba el consejero de Presidencia, Jordi Turull. Este año el lema de la Diada Nacional de Cataluña es libertad, y va a haber un acto institucional, el acto del Parlament, lo ha explicado el vicepresidente del Parlament, que será un reconocimiento pues, a Mossos, servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Eso era por parte del gobierno. Por cierto, Podemos también hará su propia diada defendiendo la soberanía de Cataluña. Desde Esquerra, Mireia Boya presionaba para aprobar la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica antes de la diada del 11 de septiembre. Ella decía que vamos tarde. Basta de astucias, más determinación. Lo que hay que hacer es aprobar las leyes, aplicarlas, no retrasar más el calendario y hacer que este Parlamento sea soberano. Bueno, pues Mireia Boya, que es de la CUP. Atención a esa noticia que nos comentaba Cintia. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver con ella, porque Podemos, que había dudas, o había gente que mantenía dudas sobre si iba a respaldarlo o no, va a hacer directamente un acto de respaldo. No, lo va a respaldar. Pues lo acaba de anunciar. Oye, lo vamos a hablar en un momento, porque lo acaba de anunciar. Volvemos y lo debatimos. El momento idóneo para aprobar la ley del referéndum y hacer el decreto de convocatoria acto seguido seguramente es la semana que viene,
por el momento en el que nos encontramos y el espacio temporal que queda desde la aprobación de la ley y el decreto de convocatoria y el 1 de octubre. Pues efectivamente, ahí es como van acelerando los plazos y la noticia que nos citaba Cintia de Anoville. Atención, referéndum es democracia. Y en ese acto, ¿quién va a estar? Va a estar la gente de Podemos. Pero ese acto no lo responde, os lanzo la pregunta, ¿responde esto a lo que se hubiera podido pactar en esa famosa cena comandada por un empresario de prensa, el señor Roura? Es que Esquerra estuvo Esquerra, Roures, se dice, Roures, venga, por Roures. No, Roura. Esquerra, estuvo Podemos, estuvo, creo que algún periodista. Junqueras. También. Y estuvo Domenech, de efectivamente. Esquerra, sí, por lanzar hipótesis podemos lanzar. No, Esquerra, lo que sí que se sabe es que Esquerra dijo a Podemos, salvo que ustedes acepten el referéndum, nosotros no vamos a funcionar en un tripartito. Lo que está, lo Eso que es yo, bastante viejo, ¿eh? el planteamiento de Roures, que es el auspiciador de todo esto, el planteamiento de Roures es vamos a constituir. A mí me gusta esto de las teorías conspiranoicas. Vamos a, no. ¿Tuviste en la cena? Oye, ¿qué tal? pasaría si la editora o la presidenta del Consejo de Administración de Prensa Española reuniera a Ciudadanos, al Partido Popular y ¿Tú tal? nunca comes y dijeran, con políticos ni tus perdona, jefes tampoco? ¿me dejas terminar? Pero contéstame. Y vamos a respetar los turnos, Alejandro. Carlos. ¿Qué estaríamos diciendo o qué estaríais diciendo algunos si la presidenta del grupo Vocento hiciera ese tipo de cosas? Reuniera a Ciudadanos, reuniera al Partido Popular, reuniera a algunos otros y dijera, poner ustedes de acuerdo para hacer... los políticos con empresarios de comunicación. ¿Eso es otra y con cosa? periodistas. No, eso partiendo de esa base. Luego, las hipótesis y tú podemos como hacer políticos y yo como con políticos, faltaría más, estamos en esto. Esta era una cena no de conspiración, era una cena de constitución de un tripartito con condiciones, porque aquí lo de el Partido Socialista, el Podemos, Partido Socialista, Podemos y Esquerra Republicana está más cantado que la Traviata. Pues mira, si echaran a Rajoy no estaría mal la cosa, lo que pasa es que yo creo que los tíos van por ahí. Para España, sí, sería estupendo. Hombre, no, Rajoy, que vaya a mentir a otro lado, no parte de la Audiencia Nacional. No ha mentido nunca. Cuando dijo que no tenía ni idea... Yo no he estado tampoco en esa cena, obviamente, ni sé el menú que se ha servido, pero hombre, en el periodismo en el siglo XXI ya no hace falta saber el menú que se ha servido, pues se sabe hasta las calzoncillos y las tallas que llevan cada uno, ¿no? Porque eso se filtra absolutamente todo. ¿Han salido hasta fotos? Por tanto, decir eso que se ha comido. Pues la estamos viendo en el plasma grande. No sé lo que se ha comido, yo de verdad no he estado ahí. Pero sí te digo que efectivamente esto no es una cena como otra cualquiera de un periodista con unos políticos o una cena pública de un premio, donde se invitan a muchos políticos y ministros, pero con luz y taquígrafo, que diría algún que otro político de... Si aquí todos tuviéramos nuestras comidas, nuestras cenas con luz y taquígrafo... Pero es que el problema es que esa cena se hace auspiciada por un señor y se hace de forma privada pública, porque se ha filtrado intencionadamente, hace de anfitrión. ¿Y dónde está se pactan cosas que están más que Claro, pero quiero que pasemos a lo que se pactó. Lo digo porque una semana después se comunica... Dejadme que le comunique a la gente lo que se comunica. Una semana después lo que se comunica es ese respaldo por parte de Podemos a actos ya abiertos en defensa del referéndum. Hasta ese momento se suponía que había una especie de dicotomía, una especie de doble versión entre la parte catalana y la parte que comandaba, la parte nacional, Pablo Iglesias. Bueno, pues directamente parece que se cierra esa pelea y se respalda el referéndum e incluso se asiste por parte de Podemos a ese acto que veíamos, referéndum es democracia. Pero son varias cosas, un segundo, yo creo que hay una cosa que no comparto. Es decir, lo que decía, traducido, lo que decía Carlos, ¿se está fabricando ese tripartito ya? Duda, vamos. Yo creo que eso lleva... En Cataluña eso y en el meses, gobierno de España. Yo estoy de acuerdo, eso lleva meses. Yo estoy convencida que será para Cataluña. Sí. Yo estoy convencida... ¿Solo para Cataluña o también para el gobierno de España? Yo estoy convencida que en Cataluña, porque es que en el Estado, en el Estado no suman no son las mismas componendas. Pero yo estoy convencida que para Cataluña sí. Hablo con el partido. De las cosas porque Esquerra y Junqueras en concreto tienen una necesidad terrible de quitarse el lastre que significa el PDeCAT, con todo lo que tiene que ver con corrupción, aunque no quieran hablar de ello. Pero con lo que respecta a Podemos, yo no creo que haya ganado la facción de Cataluña a Pablo Iglesias. Creo que Pablo Iglesias, que siempre dijo estar de acuerdo con el referéndum, y sabéis que no es santo de mi devoción, pero siempre dijo que estaba de acuerdo con el referéndum y que no está de acuerdo con un referéndum que no sea legal y que no sea vinculante. Eso es lo que ha dicho Pablo. Hacen un acto al margen, voy a acabar muy rápido. Voy a acabar muy rápido. Al final me riñen porque hablo a la velocidad del rayo porque me cortáis. Dejadme que acabe. Hacen un acto aparte porque no quieren pringarse con los independentistas y efectivamente esa cena, que la conocemos todos porque yo creo que la hicieron para que la conociéramos, es una cena donde han pactado que ellos van a decir que si la gente vota, que vote,
sabiendo que ese referéndum no existe, porque no vale. Me alegro de porque que todo el saben mundo que eso no es verdad, porque no hay urnas, porque Ada Colau, por eso no estuvo en la cena, no va a permitir que en los colegios en Barcelona haya urnas, porque así hay mucha gente. Solo una pregunta, una pregunta solamente. Cuando dice Pablo Iglesias que sí está de acuerdo con el referéndum, pero no este referéndum, pero hombre, es que ¿de qué referéndum estamos hablando? Pues si quieren lo hablamos. En Sajonia, es que es una gilipollez. Lo que han dicho desde el principio de estamos hablando de este respetar, referéndum. por favor. Estamos hablando de este referéndum. Sí, ahora si me dejas hablar, yo te diría, primero, ese acto no está convocado por Podemos, asiste Podemos. La persona que asiste de Podemos es Joan Giner, es el secretario político de Podem Cataluña, destituido por la dirección de Podem. Es el equivalente a Íñigo Errejón y ha sido destituido hace, si mal no recuerdo, un mes o mes y medio. Este pone y quita a quien le da la gana, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo, Podem y Podemos tienen dos posturas y de hecho ahora mismo están encontrándolas. Del 15 al 18, si mal no recuerdo, hay una consulta a la militancia de Podem para definir si llaman a la participación en el referéndum del 1O, que lo entienden y ellos dicen, como Colau, como una protesta ciudadana, como una movilización, pero no como un referéndum con garantía. Y esas son las condiciones que han puesto sobre la mesa, no hoy, sino desde 2014. Que haya garantías, que tenga reconocimiento internacional, y eso es una base para el pacto con Colau. Acuérdate que en el 2014 acusaban de casa a todo el mundo porque cenaban con los empresarios y porque los políticos hacían estas cosas que hemos hecho todos los que nos hemos dedicado a la política, cenar con periodistas y estas cosas, y con otros partidos. Y ahora la casta resulta que es claramente quien necesitaba quitar a uno a poder ser. Hay que explicar. Es una hipocresía tremenda. Todos los partidos cenan con empresarios y con periodistas. No existe que Pablo Iglesias sea un hipócrita. Yo digo que evidentemente se han contradicho. Hombre, pero eso es una cosa. Y otra cosa es sacar una posición de Cataluña que no tienen o interpretar un acto como el del día 11, que es la puesta de largo, entre comillas, juntos y la apuesta, por lo que tú has dicho, por diferenciarse del independentismo y decir, nosotros estamos en el derecho a decidir. Colau, Domènech y Pablo Iglesias, que van juntos en eso. Y no se han salido de esa posición. Joaquín Moekel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dar entrada a Pedro Corral porque quiero que vayamos hablando de lo que va ocurriendo mientras se va acercando esta fecha. Con Pedro Corral, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, pero es un historiador, conoce perfectamente qué es lo que está ocurriendo con esto de los movimientos de las calles. Hablábamos el otro día de determinadas salidas, nombres que se estaban retirando. Bueno, hemos empezado a ver cuáles son los nombres que los están sustituyendo, también alguno nuevo que está desapareciendo. Y van a ver ustedes los nombres que se están poniendo y cada uno que juzgue si esto es ingeniería social o no es ingeniería social. Pero antes de ir con ello, Cintia Dianoville, que quiero que nos lo expliques, quiero que veamos unas declaraciones que han llegado, son de esta tarde, porque atención a quién se está sumando a la famosa polémica de las policías. El señor Urkullu. Yo creo que el gobierno español, el Ministerio de Interior tienen todavía mucho que mejorar en los canales de información, pero espero, insisto, que después de lo que fue la reunión de la Junta de Seguridad y mediante el CITCO, del que también participa la Ertzaintza en nuestro caso, se pueda estar ya en lo que es una mejor y una mayor coordinación policial también en el ámbito de la información. Bueno, pues atención porque Urkullu desde el País Vasco se suma. Luego lo comentaremos, pero Cintia Dianoville, vamos precisamente con esta historia. Unas calles desaparecen, unos nombres desaparecen, pero atención a los que están entrando. Pedro Corral, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Bueno, en Cataluña ha incrementado el callejero un 14% desde el año 2001 hasta el año 2017, pero eso es por la urbanización. Sin embargo, los nombres que se han elegido, a ver si los podemos ver, compañeros, porque llaman mucho la atención, especialmente algunos que han incrementado en exceso y otros no tanto. Tenemos, por ejemplo, el de Països Catalanes, que ha incrementado. Tenemos también el de Tarradellas. Uno de los que ha bajado, Carlos, es el de España. El de Plaza de España, ¿verdad? Plaza de España está en franca retirada. De esas muy pocos. Y atención, porque una calle que podría ser muy popular, la del Estatut, esta tampoco, bueno, ha incrementado, pero no mucho. ¿Y la de Messi cómo está? La de Messi no sé yo cómo está. La de Neymar tampoco sé cómo está, ¿eh? Esa no la recoge el Instituto Nacional de Estadística. Pero aparecen determinados nombres, companis. ¿Te extrañaba, Pedro? No, claro que no. Sube descaradamente. El nombre de Estatut también, ¿verdad, Cintia? Poco, ese poco. Calle del Estatut. Bueno, hay pocas porque han empezado hace poco, bueno, pero sube bastante. O sea que puede entrar, ¿no? Maciá también, ¿verdad? Sí. Es otra de las que sube. Pero Cintia. Plaza España o Calle España... Eso empieza a desaparecer. Eso es lo que... ¿Esto tiene una dirección o no tiene una dirección, hombre, Pedro? Esto es el pulso cultural que llevamos viviendo ya décadas. Que sería muy apropiado. ¿Tú te imaginas en Gran Bretaña que en Nottingham, por ejemplo, quieren quitar la plaza de Gran Bretaña o la plaza del Reino Unido
es impensable. Esto forma parte de ese pulso o de ese reto cultural, ¿no?, del cambio del callejero, que parece una nimiedad frente a los problemas que habéis estado debatiendo esta noche, pero que está ahí, que es un síntoma de lo que en realidad está pasando, que es la eliminación de España. Parece que España es un invento de Franco, ¿verdad?, que toda la historia de España es un invento de Franco, y se olvidan pues que la historia de España es un invento de Blas de Lezo, es un invento de los Reyes Católicos, es un invento de Espronceda, en fin. De mucha gente, de muchos Claudio siglos. Sánchez Albornoz, Además, este tipo de cosas. Es un problema de incultura, claro y nítido, porque en el momento donde toda Europa llevamos muchos años peleando por una Europa más unida, y sobre todo cuántas discusiones no habremos tenido para decir, porque unos queremos más, otros quieren... Es decir, en ese momento pues la incultura y el paletismo llevado a la institución hace que haya quienes digan que España no existe. Bueno, pero tenemos datos para comparar. Pero todo esto... Déjame que acabo muy rápido, Carlos. Pero esto yo no lo compararía a que haya muchas calles nuevas que se llamen Lluís Companys, porque es que en Cataluña que se llame Lluís Companys es normal. Tiene que ver con la cultura, con la... Déjame que te dé los porcentajes, porque el diario ABC ha calculado hasta los porcentajes de incremento y los porcentajes de retroceso. A ver si esto también te parece muy casual. Entre el año 2001 y el año 2017. A ver si lo puede coger la cámara. Atención, calle 11 de septiembre, ¿vale? Crece el 28%. ¿Dónde está la cámara? Bueno, no consigo... 11 de septiembre, crece el 28%. Companys, crece el 43%. Macià, crece el 26%. Països Catalans, crece el 37%. Prat de la Riba, crece el 4%. Yo no sé si esto responde a que lo han debido leer menos. Calle Tarradellas, crece el 54%. Calle España o Plaza España, cae el 19%. Es de las pocas que caen. Bueno, sigue la de Barcelona, ¿no? Calle Estatut, crece el 38%. ¿Todo esto es casual? Pero depende. No, no es casual, Carlos, pues claro que no. Es decir, aquí está el concepto paleto de la institución, que tiene que ver con que voy a quitar la Plaza España porque consideran que España no sé qué coño, no sé qué narices es, ¿vale? Pero eso es paleto y además tiene que ver con un proceso. También es eso, claro, pero yo te digo, si me esto... permites un momento, que es muy corto lo que voy a decir. También eso es lo que estás diciendo, Libertad, pero fundamentalmente es la atrocidad que se ha cometido con la educación en este país. Es decir, me parece que eras tú el que hablabas de Esperanza Aguirre y lo que los libros de historia de la Comunidad de Madrid. Yo no he visto que en ningún libro de historia o en ningún libro de geografía de la Comunidad de Madrid se diga que el Jarama es un río madrileño que nace en tierras extrañas, como del Ebro se dijo en Cataluña. Sí, no habla de los grandes logros de Aguirre que modernizó la... sigo diciendo, aquí el Estado, el gobierno, los gobiernos que ha habido en este país, desde UCD pasando por el Partido Socialista, han cedido unas obligaciones que era la alta inspección del Estado en materia de educación. Las han cedido hasta dejar... No, es el tema clave. Aquí hemos hecho, primero, analfabetos potenciales porque no conocen nada, ni siquiera la geografía. Y te estoy terminando. Y segundo, lo que están haciendo es malversando, no ya la historia, sino malversando los datos. Incluso donde nace el Ebro, que no parece que nazca en Reynosa, ¿entiendes? Claro, de todas formas, Pedro, tú nos contaste hace como un mes que estuviste en el programa que se estaban quitando determinados nombres. Algunos, de hecho, decías que qué locura, no tienen nada que ver desde el punto de vista histórico, se está confundiendo todo. Pero se estaban quitando en base a la Ley de Memoria Histórica. Sí. Claro, lo que no sabíamos era, porque los nombres que se introducen una vez que se quitan unos no tienen nada que ver con la Ley de Memoria Histórica. Y lo que se está haciendo aquí, que es una ley de nueva historia. No, los ayuntamientos tienen autonomía para cambiar las calles, evidentemente, y tienen toda la legitimidad para hacerlo. Lo que hay es un discurso político, un discurso ideológico, la imposición de un relato sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, que se va inoculando a través del callejero. A mí, de las cosas que más me sorprenden, me parece muy bien que pongan Companys, que pongan Macià, Tarradellas. Quiero recordar que Esperanza Aguirre nombró así un colegio infantil y primaria aquí en Madrid, es decir, el reconocimiento de una figura histórica, de un personaje histórico que además abrazó la Constitución española, volvió del exilio, y bueno, yo creo que eso es muy, muy elogiable. Me llama la atención, por ejemplo, que no aparezca un personaje como el general Domingo Batet. Sí, verdad. El general Domingo Batet es el que hace frente a la insurrección de Companys, el golpe de Estado de Companys en el año 34, y luego es fusilado en el 36 por Franco, en Burgos, por defender la misma legalidad constitucional republicana. Lo de que te llama la atención que no aparezca lo dices con ironía.
No, es que me parece que es un personaje español por los cuatro costados, él nace en Tarragona, y os quiero recordar la frase ante el pelotón de ejecución. Eran sus soldados en Burgos los que le iban a fusilar, y dicen, disparad al corazón, os lo pide vuestro general. Ese hombre merece, vamos, una estatua, una CAE. Católico machamartillo, Nosotros por la cierto. propusimos en el Grupo Popular en Madrid para una de las calles de Madrid. Domingo Batet, lo mismo que el general Vicente Rojo. Fíjate los sectarios que podemos llegar a ser en el Grupo Popular, ¿verdad? Pidiendo calles para generales republicanos. Creo que os lo ponen muy fácil. Pero no encontramos... Es que el gobierno de la Cataluña os lo pone muy fácil. Bueno, sí, no lo puso fácil. Y son dos generales. Tenemos datos sobre en qué comunidades... Espera, no, es que quiero preguntar. ¿Tenemos datos sobre en qué comunidades como Galicia, como Países Valencianos o como Euskadi, cuándo se cambian las calles? Acabo. El País Valenciano no existe. Lo que dice el artículo ABC, que yo también lo he leído, es que en 2001 o en 2011, me puedo equivocar, había 111 calles con el nombre España en municipios catalanes. En 2017 eran 87, es decir, 23 menos. Teniendo en cuenta que hay 1000 municipios, así bote pronto, en Cataluña, es un 2,3% de cambio. Teniendo en cuenta el proceso que vive Cataluña, en fin, el empuje del independentismo, a mí no me parece ninguna locura que esta cifra sobre la mesa. Y sí sería interesante ver en la Comunidad Valenciana o en Euskadi cómo es el porcentaje. Yo, a priori no me parece aunque ninguna cambiar cosa... en un solo municipio una plaza de España, ya me parecería el Mal. síntoma de algo que no está funcionando. En algunos casos les han dado ¿De nombre verdad? anterior. Es que tú no te puedes imaginar que en Francia nadie vaya a quitar en ninguna localidad francesa el nombre de Plaza de la República Francesa a una plaza de un pueblo. Es que es impensable. ¿Por qué sucede esto? Pues porque hay un discurso de inoculación y el que haga eso inoculación del odio también. Le dan leña, pero eso es impensable. Lo dice Dejadme que os narre una noticia sobre lo que estáis hablando. Ocurría en el año 2016 en Sitges. Se planteó una votación sobre cuánta gente quería quitar precisamente la Plaza de España. El número de votos o el porcentaje de votos que consiguió fue el 2%. ¿Qué hicieron? Quitarla. Solo el 2% pidió retirarla. Os repito la pregunta, ¿se trata de una medida avalada legalmente? ¿Se trata de una medida o se está en un proceso, como está diciendo Pedro? No, esto me parece a los procesos de generar un participación nuevo ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, donde no hay quórum, donde se retira el nombre del rey Juan Carlos, del rey Felipe VI, a un parque en Valdebebas con, no sé, con la participación de un puñado de personas. La consulta abierta, ¿no? Yo creo que lo más democrático es establecer quórums, y eso lo hemos venido repitiendo. La historia no es neutra, la historia tiene ideología, la historia hace poco que existe como tal, existían historiadores al servicio del poder político o con cronistas de los reyes, como sabéis, mucho mejor que yo seguro, ¿no? Por tanto, no es neutra. Es decir, es verdad que ahora ya hay afluentes de historias profesionales que te marcan y hay cosas, y hay terrenos donde hay una ambigüedad, yo no la comparto. Yo he denunciado muchísimas veces que en Cataluña la historia se manipula, se retuerce y se cuentan cosas que no son verdad, y eso ha ido generando. Es verdad que el problema de fondo grave de la transición política, en mi opinión por lo menos, por supuesto, no es el estado de las autonomías, yo estoy a favor de él, creo que la descentralización es buena, es haber cedido la educación. La educación, yo eso que decías de alta inspección, yo un día estaba hablando, yo estaba en el Ministerio de Educación, como es público y conocido, estaba hablando con el Consejo de Educación de Cataluña y le dije, te voy a mandar la alta inspección. Y entonces me contestó mirándome a los ojos, tendrás que venir con los tanques, porque deberías de saber, tú que eres jurista, me dijo así, pero riéndose de mí, que no tienes capacidad coercitiva para hacer que actúe. Lo cual es mentira. Y se quedó, lo cual es mentira. Eso no es tan blanco-negro. Ojalá fuera tan blanco-negro, querido Carlos. ¿Por qué te crees que nadie lo ha hecho? Cuando cedió, lo que yo sí que sé, tú eres jurista, yo no lo soy. Cuando se cedió. Pero vamos al debate, que teníamos sobre las calles. Es un dato importante. Cuando se cedió tanto la educación como la sanidad, la alta inspección se quedó directamente relacionada con la observación. Quiero recordaros lo que ocurría en Sabadell hace bien poquito, donde los nombres de las calles que se pidieron retirar, voy a citar simplemente algunos, porque la verdad que la lista es interminable. Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Calderón de la Barca, Larra, Francisco Goya, Antonio Machado. Luego tuvo que salir al alcalde y dijo que no, Machado no. Y dice, pero ¿y todos los demás? ¿Todos los demás del listado? Acabaron retirando toda la lista. No, pero yo hablo de las declaraciones que hizo él al día siguiente, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, Mariano José de Larra, Lope de Vega, Leandro Fernández Moratín, Tirso Molina... A ver, Carlos, cuando la incultura se lleva al poder, ocurren estas cosas. Todos estos eran porque eran franquistas, porque seguían un modelo... Modelo pseudocultural franquista. Pseudocultural franquista, ¿no? Bueno, claro. Es lo que tenía Gustavo Adolfo Béquer, claramente. Sí, porque las golondrinas... Oye, los ayuntamientos pueden hacer... Hay países
veces que lo resuelven poniendo números, poniendo nombres de flores, etcétera. No es fácil. Todo el mundo sabe que las rimas son un canto al fascismo. Todo el mundo lo ha sabido siempre. Las que has dicho. No, pero todo el mundo sí sabe que la ley de memoria histórica que está en este país se incumple sistemáticamente y el gobierno se enorgullece darle 0 euros. Menos mal que se incumple, pero es un bodrio que se incumple. Ahora defendemos el incumplimiento de algunas leyes. Mira, aquí tienes una persona que la incumplió, teniendo la responsabilidad de aplicarla en el cambio del callejero. Tú sabes, en los 7 años que estuvo vigente la ley de memoria histórica en la etapa del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuántas reclamaciones de ciudadanos recibimos por no aplicarla? Una, Alejandro, una. Entró en todo el sistema de reclamaciones en 7 años. Lo veo complicado. Tú fíjate la prioridad que tenían los madrileños con el tema del cambio de callejero. Ahora cuéntale a los 50.000 vecinos y a los 2.000 establecimientos la gracia que les va a hacer el cambio de las calles. Nosotros estamos de acuerdo en cambiar algunas, pero otras nos han parecido una patochada. Claro, pues cumplimos las que nos gusten, que para eso son las leyes para el PP, para cumplir lo que nos gusta. Cuando estaba Enrique Tierno, nosotros, oye, pero al final, ¿por qué Enrique Tierno no las cambió? Sabéis muy bien, que lo decía muy bien Pedro, que conoce bien el tema, es competencia de los alcaldes, de los ayuntamientos. Es decir, Felipe González no hizo ley de memoria histórica, no la hizo. Santiago Carrillo nunca la reivindicó, ni nadie la reivindicó. Que ellos sí que... no eran los mismos tiempos. No eran los mismos, porque no os gusta. Juanito Barranco tampoco lo hizo, ¿no? Es decir, oye, podía haberlo hecho, no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora este fervor? Porque es ideológico. No, porque es ideológico. Claro, porque detrás hay un proyecto de ruptura de la sociedad. Porque la ley de memoria histórica enfrentamiento social. Pedro Corral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si me dejáis, voy dando paso a los siguientes temas. Pedro Corral, muchísimas gracias. Quiero que hablemos de lo que ha ocurrido con todo el asunto de Juana Rivas. Ha sido uno de los grandes asuntos del verano y lo que va a ocurrir la próxima semana, este martes, es una especie de culminación un tanto extraña. Lo digo porque ha sido un tema que ha movido muchísimas portadas, muchísimas tertulias, muchísimos titulares y ahora la persona que se queda sola es Juana Rivas, delante precisamente de los tribunales. Los niños ya se han ido, se han marchado, están con el padre y se queda ella sola. Y lo que os quiero preguntar es si este tipo de cuestiones están mejor dentro del ámbito familiar, si tienen que entrar los partidos, si no tienen que entrar. Y una de las personas que de hecho ha escrito sobre esto, además ha escrito mucho y muy clarito, es Javier Urra, que nos va a acompañar en un momento. Y Javier Urra, en el momento en el que los niños ya no los tenía ella, sino que se había cumplido esa resolución, esa reclamación judicial que venía desde Italia, dijo: se ha hecho justicia. Vamos a ver, porque una de las personas que ha protagonizado desde el punto de vista político esta campaña era Susana Díaz. Atención. Pero yo no quiero que vuelva a suceder que una mujer, que un hombre en este caso, con sentencia de haber maltratado, sentencia firme por haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos. Bueno, pues ahí estamos viendo el asunto, Juana Rivas, esas declaraciones de Susana Díaz. Javier Urra, bienvenido. Muchísimas gracias porque es un tema... ¿Se ha politizado, Javier? Bueno, yo no sé si se ha socializado, ¿verdad? Yo creo que es un caso muy desgraciado, yo creo, y esta es mi impresión, que ha estado muy mal asesorada. Yo entiendo perfectamente a la presidenta... Juana, ¿verdad? Juana Rivas, la madre. Rivas. Yo entiendo perfectamente a la presidenta de Andalucía, al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que diga: joder, yo me pongo en el lugar de... Yo hace 4 días he estado en el Senado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si un hombre genera violencia de género, los niños, de hecho, son maltratados y, por lo tanto, tiene que tener la custodia la madre. Ahora bien, este caso se sustenta y se sustancia en Italia y todos los juicios tienen que ser en Italia. Y ella ha presentado luego otra denuncia por malos tratos y se tendrá que ver en Italia. Claro, sustraer a los niños y decir que ese es el beneficio de la infancia, yo lo entiendo a ella. Entiendo a los abuelos por parte de ella, pero la Fiscalía, que es quien tiene la defensa de la infancia, ha dicho en todo momento que no. ¿Ha actuado correctamente la justicia desde tu punto de vista? Yo, sin duda sí, hasta donde ha podido. Te lo pregunto porque hay una polvareda mediática de un montón de gente que está diciendo no se los tenía que haber llevado el padre. Pero aquí el problema es, nosotros podemos opinar lo que sea, pero yo he trabajado 30 años como psicólogo de la Fiscalía de Menores. Y es que en un juzgado se oyen a las dos partes. Es que se ha hecho una sustracción. Por cierto, ha habido un caso de otra madre, también española, valenciana, que vino desde Estados Unidos, que ha estado 9 años presa por traerse a los niños. Es decir, la sustracción de niños, más un país como Italia, que es un país próximo, un país que ha firmado la Haya. Ahora, claro que se sustanciar. Por cierto, cuando ella llega a Italia, vamos a ver en qué situación está. Es decir, lo que ha hecho,
podría suponerle la cárcel de 2 a 4 años, podría suponerle la retirada de la patria potestad durante 10 años. Es decir, que yo he visto ahí una asesora legal que no funcionaba. Por ahí te quería preguntar, porque tú has dicho que estaba muy mal asesorada. Yo creo que sí. Se ha querido hacer de esto un fuente ovejuna que se entiende, pero vamos a ver, vamos al comienzo, Carlos. Si los jueces italianos entienden que ha habido de hecho malos tratos, ¿cómo es que le dejan la custodia al padre? Ya empezamos en un interrogante grande. Tienen compartida, ¿no? La tienen compartida. Ahora lo que quiere... En Italia. Pero tiene que ser en Italia porque es donde es residente. Y ahora la pregunta al que fue defensor de menor que soy yo. ¿Cómo ha vivido un niño 1 año y medio separado del padre? Y ahora lo que yo pido es... 1 año y medio ha estado. Sí, de hecho sí. 15 meses. Y ahora vamos a dejar el tema ahí, tendamos puentes. Y a lo mejor es difícil la custodia compartida, pero tendrá que ser en la residencia. Yo soy abuelo. Y veo al abuelo de aquí de Granada cómo llora y le entiendo perfectamente. Pero no se me olvida que hay otros abuelos también en Italia. La pregunta es, ¿con quién están mejor los niños? El niño de 11 años ya habló. Y la psicóloga dijo, tiene un apego estupendo con el padre y un vínculo maravilloso con la madre. Eso es lo que se ha dicho. No se puede decir, los jueces se equivocan. La psicóloga... Pues vamos con la asesora, con Francisca Granados. Atención. Jamás, bajo ningún concepto, en ningún caso, hemos inducido, apoyado, cooperado a la comisión de ningún delito, ni de sustracción de menores, ni de ningún otro delito, tanto en el caso de Juana como en relación a cualquier otra mujer. Que Juana Rivas vino huyendo de Italia para pedir protección y apoyo para ella y sus hijos por ser víctima de violencia de género. Por cierto que hoy surgía otra noticia, la leo literalmente, huye en Málaga otra persona, para no entregar a su